Para cuando llegaban las clases, Draco estaba feliz de sentarse al otro lado de la habitación para evitar a Gaara, a quien consideraba poco más que un enemigo en ese momento. Gaara lo había noqueado, le había ocultado secretos, le había lanzado hechizos peligrosos, casi lo estrangulaba, lo había alejado de sus compañeros y familia, y ahora casi lo había matado de nuevo. Y aún no había abierto las cartas de sus padres. Si no lo hacía pronto, probablemente regresaría a la cámara de arena de Gaara por voluntad propia. En todas las lecciones menos una, Gaara se entristeció por la repentina distancia de Draco, pero no podía culpar a su amigo. Aún no dominaba la socialización y, para él, encerrar a un chico en un capullo de arena no era tan malo. Tendría que trabajar en eso si Draco alguna vez lo perdonaba. O si alguna vez llegaba a casa y hacía amigos allí. Por otro lado, la única lección en la que no le entristecía tanto estar solo era defensa contra las artes oscuras, y eso era porque tenía que tragarse su orgullo y pedirle ayuda a Lupin, lo cual ciertamente no necesitaba testigos. Lo que tampoco requería testigos fue cuando Gaara le arrebató la varita a Lupin del bolsillo del hombre con la intención de retenérsela hasta su lección dentro de 2 días, después del toque de queda. Fue una venganza mezquina, pero fue lo mejor que se le ocurrió en ese momento. Ahora bien, Lupin no solía pedirle a un estudiante que rompiera las reglas, pero Gaara no encajaba en ninguna categoría, y mucho menos en la de los que las cumplían. Sin embargo, su expectativa de que Gaara rompiera las reglas no llegaba al robo de varita, así que se preocupó bastante al no encontrarla donde estaba seguro de haberla dejado. Pasó el resto del día deseando desesperadamente que no surgiera ninguna situación que necesitara su varita. Era humillante para un mago de su edad perder su varita, y más aún, que un profesor de su materia la perdiera. Tenía que asegurarse de que Sirius nunca se enterara. El segundo día, Lupin empezó a reducir la lista de posibles sospechosos de haber robado su preciada varita, ya que, para entonces, había llegado a la conclusión de que el robo era la única forma de perderla. Snape encabezaba la lista, luego los gemelos Weasley, y luego el colectivo de Slytherins que lo odiaba por no ser sangre pura y no discriminar a los nacidos de Muggles. En realidad, ahora que lo pensaba, las únicas personas que sabía que no se la habían quitado eran McGonagall, Dumbledore, Harry y Gaara. Las personas en las que confiaba. Pensar más en ello llevó al hombre lobo a considerar la posibilidad de que Sirius estuviera involucrado, pero la idea se descarriló porque Sirius no había estado cerca de él cuando la perdió, pero siempre había una pequeña parte de Lupin que inmediatamente miraba en dirección a Canuto cuando algo salía mal. Era un instinto de supervivencia. Mientras el hombre se preocupaba por su varita, Gaara se adentró en el bosque cargando un gran trozo de carne sin identificar que había robado de las cocinas. Nunca había visto a un elfo doméstico y esperaba no volver a verlo. Al parecer, los pequeños esclavos eran lo suficientemente humanos como para temer su presencia instintivamente, llegando incluso a esconderse cuando se acercaba, y lo suficientemente animales como para aventurarse a su alrededor intermitentemente antes de volver a huir. Con más de 50 elfos corriendo de un lado a otro con miradas de miedo y curiosidad en sus enormes ojos, la experiencia no fue agradable. Luego, la mirada de terror cuando les dijo que estaba cogiendo uno de los grandes trozos de carne de la nevera. Todos gritaron e intentaron escapar, algunos incluso teletransportándose. Puede que se humedeciera los labios al mirar la carne, pero fue solo porque no había desayunado mucho, tratando de evitar la mirada furiosa de Draco. Afuera hacía frío pero seco, lo cual se compensaba con unas cuantas capas extra, y se suponía que Gaara estaría en la biblioteca estudiando por su cuenta para mejorar sus habilidades en pociones y así poder volver a clase, donde se encontraba el resto de su clase. El desastre ambulante no creía que estuviera seguro cerca de Severus Snape durante un tiempo, con o sin habilidades en pociones. Su tiempo libre y el aburrimiento de releer los mismos libros de texto de pociones lo llevaron a realizar esta improvisada excursión de vuelta al bosque oscuro. Y aunque sin duda había sido el paseo más tranquilo que había dado por el bosque hasta el momento, no estuvo exento de pequeños problemas, ya que una bandada de zorros se había interesado fervientemente por la carne que llevaba. Las voraces plagas eran lo suficientemente persistentes como para obligarlo a usar el Shunsin para escapar. Normalmente habría alimentado a una familia de animales hambrientos, pero desde la guerra Suna-Konoha, había guardado un pequeño rencor contra los zorros, gigantes o normales. Gracias a la técnica de teletransportación, llegó a su destino, anunciado por los alegres ladridos de 3 cabezas de perro que aparentemente lo habían olido. No sabía por qué se emocionaban al verlo, después de haberlo conocido una vez.
Pero claro, quizá simplemente olieron el enorme trozo de carne que llevaba. Gaara había pensado en comprarles galletas para perros, pero parecían demasiado insuficientes para dárselas a un perro, o a perros de ese tamaño. Mientras Gaara estaba alimentando y jugando con un perro callejero, Draco estaba sentado en pociones intentando evitar la ira de Snape, mientras el murciélago gruñón cojeaba por la sala, casi gruñendo a sus alumnos uno por uno. A Harry le disgustó ver que Snape volvía a centrar su desdén en él, lo cual no fue precisamente una reacción muy feliz. Ahora, Draco seguía más molesto que la profesora McGonagall cuando unos alumnos de séptimo año borrachos le ofrecieron hierba gatera, pero también se sentía terriblemente solo, ya que sus viejos amigos seguían abandonándolo y Gaara, con razón, lo evitaba. Estaba sentado solo al fondo de la sala de pociones, sumido en la autocompasión por su soledad durante más de una hora. Miró a sus compañeros de casa, a los que ya no odiaba por su traición o intolerancia, y decidió que los quería de vuelta, junto con sus amigos y su estatus como jefe no oficial de la casa, solo a sus ojos. Aunque fuera mucho más difícil de conseguir ahora que no podía odiar a los nacidos de Muggles, al menos por su pureza de sangre, y debido a su vínculo irrevocable con Gaara, a pesar de su desacuerdo actual sobre cómo tratar a los seres vivos, especialmente a los seres vivos con los que comparten habitación. Recuperaría lo que había perdido. Esa situación con Gaara también tendría que abordarse en algún momento, y últimamente ansiaba hacer travesuras. Antes, cuando sentía la necesidad de causar problemas, probablemente insultaba a Potter o a sus amigos para molestarlos, o le causaba problemas a un profesor quejándose con su padre. Ahora, sin embargo, quería algo menos antagónico y un poco más infantil. Tendría que controlar este deseo para no convertirse en otro gemelo Weasley. El calor había sido espantoso incluso después de salir de la bola de arena de la muerte, y todos sabían que una broma contra la noble casa de Slytherin era, sin duda, obra de esos dos pelirrojos amenazantes. La venganza de Draco contra el otro pelirrojo soltero que lo había agraviado tendría que esperar un poco, pues quería volar con su equipo y acababa de idear un plan para lograrlo y hacer pagar a los Weasley por su insulto. Además, enfadaría a Potter, lo cual siempre era una ventaja. La llave no funciona. ¿Qué? Sí, ¿qué quieres decir con que la llave no funciona? Digo que no funciona. No entra en la cerradura. Basura, pásalo aquí, lo probaré. Semi-invitado. La llave no funciona. Te lo dije. Entonces, ¿por qué no funciona? Harry observó cómo Fred o George intentaban abrir el armario de las escobas donde se guardaban todos los materiales de Quidditch de Gryffindor, incluidas las escobas, solo para que la llave fallara una vez más. No tenía sentido, definitivamente era la misma llave y nadie podía cambiar las cerraduras sin abrirla, y estas cerraduras se suponía que eran a prueba de hechizos a todos los efectos. Era injusto. Harry había estado esperando pacientemente para salir a practicar, soportando todas las indignidades de la semana, y ahora le estaban arrebatando su único refugio seguro. Si no solucionaban esto pronto, Slytherin se colaría y ocuparía el hueco de práctica, y Gryffindor tendría que esperar hasta la semana siguiente para otro, tal vez incluso más tarde. Solo podían esperar que Slytherin no se enterara. Pedernal. ¿Qué pasa, Draco? Preguntó el estudiante de último año con irritación, incluso usando el nombre del chico como una señal de falta de respeto después de los recientes acontecimientos. Reúne al equipo. ¿De dónde sacas eso de decirme qué hacer? El chico de dientes saltones se sentó erguido en el banco del gran comedor mientras su brazo se movía ansiosamente hacia su varita. Los Gryffindor no llegarán a tiempo a su entrenamiento hoy, así que les robaremos el turno y practicaremos un poco. Pensé que tú, precisamente, querrías aprovechar esta última oportunidad para vencer a Uood en la Copa de las Casas. ¿Cómo sabes que no llegarán a la práctica? Una ceja levantada era toda la señal de esperanza que Flint compartiría con Draco, pero sus dedos ya no picaban por agarrar su varita para darle una lección a su buscador de casa, por lo que el chico lo tomó como una buena señal. Lo he asegurado como corresponde, como Slytherin, por supuesto. Es todo nuestro si actuamos pronto. Una gran sonrisa, mostrando sus dientes amarillos, se dibujó en su rostro. Sabía que aún había esperanza para ti, Malfoy. Ve a buscar a Ix y a Pucei a la sala común. Sin decirle una palabra más, Draco siguió adelante, consciente de que el capitán le estaba mostrando una, muy, inusual amabilidad, ya que Adrián y Terence eran los únicos dos jugadores del equipo que no lo maldecían si intentaba hablar con ellos fuera del entrenamiento últimamente.
Aunque Terence tampoco estaría muy contento de verlo, considerando que le había robado su puesto de buscador el año pasado y nunca lo había perdonado del todo. A Draco no se le escapó que Flint había sido aún más amable al permitirle recuperar su favor de esta manera. No estaba fuera de lugar que el capitán saboteara su intento de redención, a costa de tiempo extra de entrenamiento, si eso significaba causar sufrimiento a alguien. A Marcus Flint nunca le había importado ganar en Quidditch. Le gustaba más la sádica alegría de ver a Gryffindor caer al suelo. Por suerte, los dos jugadores más justos del equipo, salvo él, no tardaron en seguirle la corriente en cuanto les explicó lo que estaba pasando. Draco era claramente justo al jugar, la mayor parte del tiempo, porque no tenía que hacer trampas para ganar, excepto cuando se enfrentaba a Potter, pero su orgullo no le permitía hacer trampas contra los Gryffindors, a pesar de las miradas mordaces que había recibido de sus compañeros las pocas veces que habían perdido contra ellos. Para cuando Draco, Puce y Higgs entraron al campo, el resto del equipo ya había llegado y se reían entre ellos por haberles robado un puesto de entrenamiento. La euforía llegó a su punto álgido cuando vieron a los Gryffindors llegar sin sus escobas y marcharse a toda prisa al ver quién se había aprovechado de sus problemas. Mientras el equipo montaba en sus escobas, todos muy animados, Draco dio una vuelta rápida por el campo y arrojó la llave nueva del armario de escobas de Gryffindor a los campos que rodeaban el estadio. Calculó que tardarían al menos una hora más en consultar con Filch, quien les diría que una pequeña rubia niña de Gryffindor había pedido que cambiaran las cerraduras porque habían perdido las llaves. Ahora que se había deshecho de las pruebas, Draco rió al imaginarse a Filch negándose a cambiar las cerraduras una segunda vez en un día y amenazándolos con castigos brutales por hacerle perder el tiempo. Flint anunció que quería que todas las posiciones practicaran juntas, incluyendo a los suplentes, durante la hora. Esta fue la indirecta no tan sutil del capitán de que cambiaría la alineación titular si los titulares lo decepcionaban. También fue la forma en que Flint le dijo a Draco, en particular, que su boleto al equipo, las Nimbus 2001, había expirado y que tendría que ganarse la vida para quedarse. Y por la gran sonrisa en el rostro de Higgs, Draco no fue el único en notarlo. Se soltaron los balones y todos comenzaron. En las gradas, Gaara observaba la Snitch dorada correr bajo las narices de todos. A menudo le asombraba al shinobi cuántas de sus habilidades ninja perfeccionadas eran útiles en situaciones mágicas. Por ejemplo, además de los instintos desarrollados para rastrear objetos brillantes y veloces, normalmente armas puntiagudas, Gaara también era experto en guardar secretos, lo que ahora le ayudaba a evitar llamar la atención de sus compañeros de casa. Si su casa descubría que podía ver la Snitch en cualquier momento, sin duda lo presionarían para que se uniera al equipo. Y simplemente no podía hacerlo. Jugar videojuegos estaba por debajo de él, y básicamente estaría ocupando el lugar de Draco, pero sobre todo, jamás saltaría sobre uno de esos frágiles trozos de madera y volaría cientos de metros por los aires. Ni por un juego. Ni en esta vida. Mientras tanto, Draco y Terrence seguían en sus posiciones iniciales, intentando vislumbrar oro. Draco observaba a su alrededor, mirando de vez en cuando a su oponente para ver si había visto algo. De repente, Terrence descendió volando con una ráfaga de velocidad que dejó a Draco aturdido momentáneamente antes de seguirlo. Ahora que ambos seguían la misma trayectoria, Draco vio la Snitch volando cerca de la base de una de las gradas e intentó alcanzar a su compañero, que aún estaba a cierta distancia. Acelerando al máximo, Draco aún no estaba a la altura de Higgs. La Snitch tampoco se quedó de brazos cruzados, volando hasta lo alto de las gradas y lanzándose hacia el centro del campo, entre los demás jugadores, mientras Malfoy y Higgs la perseguían. Aunque Higgs era sin duda el mejor observador, Draco era el mejor volador de los dos, y para cuando llegaron al centro del campo, Draco se había adelantado y no iba a perder la ventaja en mucho tiempo. Entonces llegaron las Bludgers. Derrick y Bolé los habían estado superando hasta entonces, pero al aparecer Malfoy, surgió también la oportunidad de deshacerse de un traidor a la sangre en ciernes. Los dos se propusieron entonces derribar a su joven buscador de la escoba. Así que Draco tuvo que mantenerse por delante de Terrence, perseguir la Snitch y evitar la lluvia de Bludgers que, según notó, solo se dirigían hacia él. Pero aún así, no flaqueó, ni siquiera cuando sintió que una Bludger le rozaba el brazo, peligrosamente cerca de romperle el brazo como a cierto buscador inferior de Gryffindor. La Snitch empezó a volar hacia los postes de la portería, alrededor de los cuales Flint merodeaba, observando a su equipo entrenar y hacer trampas.
Flynn no vio la snitch, así que cuando vio a quien creía que era su buscador más débil, volando hacia él a toda velocidad, con Inks siguiéndolo a bastante distancia, se sorprendió un poco, por decirlo suavemente. Había estado mirando a sus buscadores durante todo el entrenamiento y Draco volaba mejor que nunca. Ya fuera porque se estaba convirtiendo en un adolescente, o porque había estado practicando durante el verano, o todo lo anterior más los entrenamientos regulares con un compañero de piso sádico y obsesionado con el fitness, Flynn no lo sabía, pero en cualquier caso, lo estaba haciendo mucho mejor que X, quien iba tan mal que prefería perder a ambos buscadores y reclutar uno nuevo antes que recuperar a su viejo buscador. Parecía que Terrence se había pasado el último año revolcándose en la miseria, o haciendo sus deberes, y no había practicado nada. Todos los que lo vieron quedaron atónitos al ver a Draco Malfoy, el chico que había pagado el ingreso de su padre al equipo, presumiblemente siguiendo a la snitch, bajarse de su escoba a toda velocidad y seguir a la Nimbus 2001 negra a través del aro de Quidditch, para luego volver a subirse a su escoba antes de dar vueltas en espiral alrededor de la base del aro. Muchos se quedaron boquiabiertos cuando Draco aterrizó en el suelo y levantó la snitch con una mirada de suficiencia suprema. Bueno, no lo iban a sacar del equipo pronto y Gaara jamás sabría que su entrenamiento infernal de las últimas semanas lo había ayudado. Jamás. Gaara observó y sonrió mientras varios miembros del equipo aterrizaban alrededor de Draco y lo felicitaban con frialdad. Tendría que continuar con esas pequeñas rutinas de ejercicio con Draco. Quién sabe, tal vez algún día podría pasar por alguien en forma, en lugar del aristócrata perezoso que era antes. De vuelta al campo, la mayoría de los jugadores volvieron a subirse a sus escobas y reanudaron el entrenamiento tras dar las felicitaciones de rigor. Sin embargo, Adrián Pucey se quedó en el campo para comentar la actuación de Draco con un entusiasmo pocas veces visto en la casa Slytherin. Incluso Miles Bletchley se quedó para hablar con Draco, quien estaba eufórico de tener con quien volver a hablar, y aún mejor fue que le respondieron. El resto del entrenamiento fue tan emocionante como la primera mitad, y la satisfacción de burlarse del equipo de Gryffindor por la pérdida de su tan necesario tiempo de práctica fue brillante como siempre. Aún mejor, cuando intentaron culpar a Draco de la pérdida de su turno de práctica, solo para que Flint y el resto del equipo lo respaldaran. Y entonces la situación se intensificó cuando los Gryffindors y Slytherins de la zona comenzaron a discutir sobre qué bando era el mentiroso. Al poco tiempo, McGonagall y Snape estaban disolviendo lo que podría haberse convertido en el primer disturbio a gran escala de Hogwarts en años. A todos los participantes se les descontaron puntos de casa, aunque algunos señalaron que Gryffindor parecía haber salido peor parado que Slytherin. Se podía decir algo de la mayoría intolerante y odiosa de Slytherin. Era ciertamente interesante conversar con ellos. Ya fuera de política o de cómo planeaban golpear a los estudiantes de primer año de sangre sucia, se involucraban de principio a fin. Los moderados, aquellos que no compartían los mismos ideales ni la misma sangre pura, definitivamente no estaban a la altura de los estándares de Draco en las interacciones sociales, en general. Claro, Theodore no podía considerarse un moderado, ya que despreciaba a todos por igual, y por lo tanto no se oponía a, sin ser observado, conversar con el segundo paria más grande de Slytherin de los últimos meses sobre lo detestables que eran ciertas personas y cómo los incompetentes debían ser desollados vivos, pero esos momentos eran raros, ya que ni siquiera Nott estaba dispuesto a ganarse el mismo estatus relacionándose con un posible traidor a la sangre, y ninguna de las otras personas interesantes quería siquiera hablar con él. Entonces, Draco tuvo que hablar con gente como Tracey Davis y Roy Norrell, y cuando estaba de humor para conversar sobre Quidditch podía buscar a Bletchley. Pero todavía estaba descontento. Sin embargo, mientras Tracey le contaba sobre la cocina de su madre Muggle, se preguntó por qué había pensado alguna vez que los nacidos de Muggles y los mestizos debían ser expulsados de la sociedad mágica. Draco aún no estaba del todo convencido de que los nacidos de Muggles recibieran clases en las mismas escuelas que los magos y brujas de pura sangre, iniciados en el mundo de la magia desde su nacimiento, pero estaba muy lejos de sus antiguas ideas. A Draco le habría gustado tener una madre a la que le gustara cocinar, pero sabía que su propia madre jamás haría trabajos de elfo doméstico. Y ahora que su mente se había desviado hacia su madre, el problema constante de la pila de cartas, seguramente llenas de ira, que había recibido también le asaltó la mente, tras haber recibido otra por correo por la mañana. Necesitaba abrirlas, y entonces se le ocurrió cómo amortiguar el golpe. Le gastaría una broma de Gaara para vengarse, igualando así la situación entre ellos y permitiéndoles volver a ser amigos, antes de leerlas.
Buenas noticias antes de las malas. Oye, Draco, ¿cómo es Gaara en realidad? Preguntó Roy de repente. O sea, nadie sabe nada de él, y como sois amigos, pensé que podrías contarnos algunas cosas. Quizás si la gente supiera quién es, no le tendrían tanto miedo. Draco lo dudaba, pero quién sabe. Además, él tampoco sabía nada, en realidad no, así que no había peligro real de revelar ninguno de los secretos mejor guardados de Gaara. Gaara no puede hablar y es un inepto para la magia. Es fuerte, a la manera Mugle, y le gusta leer. Hubo una pausa colectiva mientras su pequeño grupo de oyentes asimilaba la información o esperaban a que Draco continuara con algo más jugoso que no fuera ya de dominio público. Cuando se hizo evidente que el aristócrata, con sus prejuicios moderados, había terminado de compartir, una sensación colectiva de decepción los invadió y Davies fue la primera en expresar la suya. Malfoy, ¿no hay nada más que puedas contarnos? Solo, queremos conocerlo mejor. Bueno, es muy callado, ¿sabes? No hay mucho que contar. Gaara puede ser un poco denso a veces, y a veces lastima a la gente sin querer. O sea, casi me asa vivo el otro día, pero... Espera, ¿qué? Oh, no, fue un accidente. Todavía no he hablado con él, aunque ese imbécil egoísta ni siquiera se ha disculpado. Y ahora se veía obligado a socializar con estos individuos tan aburridos durante el desayuno. Aunque eso no significaba que no fuera a ser educado y diplomático al respecto. ¿En serio? Da aún más miedo en persona. Sí, es cierto que... La mirada sorprendentemente aguda de Norvel aparentemente había visto al diablo del que habían estado hablando, apareciendo en la entrada del gran comedor. La mirada de Roy fue seguida rápidamente por todos los demás en la mesa, menos Draco. Todos, sin mucha sutileza, miraron boquiabiertos al chico del que acababan de cotillar. Draco ignoró rotundamente a su futuro amigo, a la espera de una venganza infantil, mientras los demás intentaban bajar el tono de sus miradas a niveles aceptablemente discretos. Unichibi Hinchkriti, visiblemente incómodo, se sentó solo, lejos de los curiosos indiscretos y de Draco, y comenzó a comer con apetito, tras haber pasado la noche fuera otra vez y no haber pegado ojo. Gaara había pasado las frías y oscuras horas en la biblioteca de la escuela, continuando su investigación y releyendo Lanzamiento de hechizos sin palabras y tú. Guía teórica para principiantes como preparación para su próxima lección complementaria. Mientras masticaba una tostada seca, Gaara notó que Draco, aunque seguía evitando y lanzándole miradas venenosas de vez en cuando, también dejaba escapar ocasionalmente un destello de travesura aterradoramente familiar que hacía tiempo que había aprendido a evitar cuando estaba a menos de 100 millas de Konoha por miedo al tinte naranja para el cabello o a los cubos de pegamento y plumas. No era solo su dignidad lo que Gaara deseaba proteger, por importante que fuera, sino también la salud del bromista bien intencionado, ya que Gaara había conmocionado al ninja hiperactivo y cabeza de tonto número uno en más de una ocasión al evadir una de sus bromas mal concebidas. Que este gracioso monstruo malvado lo hubiera seguido a un mundo completamente nuevo y a un nuevo rubio era testimonio del justificado comportamiento paranoico de Gaara. Fuera lo que fuese que Draco estuviera planeando, el objetivo probable estaría manteniendo sus ojos bien abiertos. Mientras tanto, la trama, sin duda insidiosa, ya comenzaba a tomar forma en la mente vengativamente centrada de Draco, y, si todo salía según lo planeado, sería la más poética de las justicias. Pero primero, el heredero de la noble familia Malfoy necesitaba contactar con su exótico comerciante de muebles mágicos. Más tarde ese día, una cena sin incidentes, tras un día escolar en general tranquilo, terminó con Gaara a toda prisa por distanciarse de Draco y su aura maliciosa, que se expandía rápidamente. En una o dos ocasiones, el mudo había sorprendido a su compañero de cuarto riéndose disimuladamente mientras miraba al supuesto objetivo. Tenía 1 o 2 horas más antes de que Lupin terminara su trabajo nocturno y pudiera dedicarse a enseñar a Gaara, así que el segundo Hinchkriti más pequeño Kami bendiga a Yagura, decidió cazar dementores en el bosque como ejercicio después de cenar. Los guardias de la prisión no le habían dado más que problemas, y eran una carga, no solo para su objetivo, su buen amigo, que ahora se escondía peligrosamente cerca, sino también para todos los niños relativamente inocentes de la escuela. Además, tenía muchas ganas de matar algo, lo que fuera, después de otro día entero sentado, escuchando absurdos detalles sobre un mundo en el que no se quedaría y siendo tratado como un estudiante de academia.
Mientras el pelirrojo destrozaba otra de las monstruosas capas, reflexionó no solo sobre si se quedaría sin dementores en algún momento, sino también sobre si debería dedicar más tiempo a investigar el camino a casa o a su mapache perriótropa. Había considerado volver a la biblioteca en lugar de matar espectros, pero después de semanas sentado, aprendiendo y leyendo, incluso el reconocido ratón de biblioteca necesitaba un descanso. Y desde luego no iba a acercarse a Slytherin después de lo que vio a la hora del almuerzo, cuando bajó y encontró a Draco atando una carta misteriosa a la pata de una lechuza. Y un vistazo rápido a su escritorio le reveló que no había tocado las cartas de sus padres. ¿A quién tenía que enviarle una carta Draco? Reprimiendo un profundo escalofrío ante las infernales posibilidades o el descenso de la temperatura, el entusiasta de la arena terminó su 11º dementor de la tarde y regresó al castillo. Probablemente llegaba a tiempo. Normalmente observaba la posición del sol poniente para calcular el tiempo, pero con la espesa capa de nubes le costaría distinguir entre la noche y el día. Pero claro, al menos no llovía, odiaba con pasión el clima de aquel lugar tan inglés, y al parecer este era el consenso popular entre la población. Los habitantes de Suna, a pesar de sus muchos defectos, se habían adaptado a su clima y algunos, como Sabaku no Gaara, habían prosperado en él. El aula de defensa contra las artes oscuras estaba completamente vacía, y eso irritó un poco a Gaara. Estaba seguro de que al menos era casi puntual, y desde cualquier punto de vista, era de buena educación esperar un rato, sobre todo porque este último turno sostenía su varita de profesor enfermiza y trataba de averiguar si una rama de mago podía reemplazarse fácilmente o si sería incapacitante romperla de Remus. Antes de que sus dedos endurecidos pudieran convertir la varita en leña, Lupin apareció por la puerta trasera con su habitual sonrisa cansada y un saludo cortés. Me temo, empezó desde lo alto de las escaleras al fondo de la sala, que no podré ayudarte en la práctica esta noche. Verás, he tenido algunos problemas para encontrar mi varita estos últimos días y no he tenido oportunidad de ir al callejón Diagon a buscar una de repuesto, así que tendré que ceñirme a la teoría por ahora. No intentaré usar tu varita. Desde luego que no. La varita que te eligió casi me mata el otro día, no me gustaría ni pensarlo, el daño que podría hacer en manos de cualquier otra persona. Lupin se detuvo al oír un crujido de madera cercano, mientras se acercaba al pequeño estudiante de tercer año que llevaba la enorme calabaza. Pero no te preocupes, pronto serás tú quien dé consejos a tus compañeros, estoy seguro. Haré todo lo posible por ayudarte. Con un rostro ligeramente desconcertado, poco acostumbrado a tanta amabilidad, sobre todo de los adultos, Gaara, pensativo, metió la mano en el bolsillo, sacó la varita de Lupin y se la ofreció. La mirada inquisitiva desapareció al instante del rostro del lunático al reconocer los ornamentados grabados de su propia varita perdida. Lily. Lo encontraste. ¡Ay, qué niño tan brillante! ¿Dónde lo encontraste? Gaara había considerado ser sincero, respondiendo en tu bolsillo un tanto sarcásticamente, pero que lo llamaran por el nombre de una mujer realmente lo enojó, así que simplemente se quitó su mochila y sacó su propio bastón, listo para comenzar. Oh, sí, comencemos. La emoción de haber recuperado su varita se reflejaba en la voz de Renus, a pesar de la probabilidad del dolor inminente que estaba a punto de experimentar en el cumplimiento de su deber como amigo y maestro. Y así comenzó la primera lección extra de Gaara y Lupin sobre cómo hacer hechizos. Lupin empezó explicando la teoría básica de los hechizos sin palabras, así como algunos trucos que había aprendido con los años para facilitarlo un poco. Luego, una vez que se agotó ese acervo de conocimientos, pasó rápidamente a unos duelos de práctica que causaron algo más que arañazos y agolladuras en la habitación de piedra. Para cuando el hombre lobo encubierto dio por terminada la noche, tanto el maestro como el alumno estaban agotados por sus prácticas. Y, para sorpresa de ambos, Remus no había resultado gravemente herido, como temía, pero sí le demostró al veterano de guerra lo poderoso que era el misterioso control de Gaara sobre la arena, ya que todos los hechizos y maldiciones, salvo sus más fuertes, simplemente habían rebotado en el escudo protector. Hacia el final, Lupin intentó preguntar, de nuevo, sobre la arena del chico, sobre su hogar, sobre cualquier cosa, pero como siempre, fue ignorado. Esto decía mucho sobre Gaara por sí solo, que fuera capaz de hacer que el silencio funcionara incansablemente para él y sus secretos. Bueno, va a tomar un tiempo, pero pronto estoy seguro de que te habrás puesto al día y dejarás de volar cosas por los aires, dijo Renus, devolviéndole la bolsa de Gaara, o sea, la semana pasada tus hechizos aturdidores eran casi tan poderosos como la maldición asesina y ahora puedes lanzarlos con seguridad.
Un pequeño pero gran paso. La sonrisa orgullosa en el rostro de Lupin era un poco extraña para Gaara, así que hizo una reverencia agradeciendo la ayuda y se dispuso a marcharse. Buenas noches, Gaara, y bien hecho, muy bien hecho. Haremos esto de nuevo en 3 días, ¿de acuerdo? Gaara asintió a su cariñoso maestro mientras salía por la puerta. Gaara se lo había pasado genial, la verdad. Aparte de la obvia mejora que siempre tenía en mente, había sido agradable estar en compañía de Renus, quien era la primera persona que realmente le hablaba en mucho tiempo. Con el comportamiento de Draco últimamente, Gaara había estado solo, y había pensado que el adolescente, más normal daría el primer paso hacia la reconciliación, pero ahora Gaara se preguntaba si debía hacer algún tipo de esfuerzo conjunto. Sin embargo, cómo se hacía semejante esfuerzo era algo que no entendía. Normalmente recurría a Kankuro y Temari para este tipo de consejos. Nada de eso le había parecido lógico. Gaara, demasiado absorto en sus pensamientos sobre sus relaciones sociales en decadencia y su hogar lejano como para dormir en un aula polvorienta y sin uso, terminó vagando por el exterior del castillo, recorriendo las murallas y subiendo las diversas torres. Con la luna menguante aún iluminando el paisaje adecuadamente, junto con la multitud de estrellas que aparentemente habían salido desde que entró esa noche, Gaara pudo apreciar tanto la magnífica vista nocturna desde una de las torres más altas de Hogwarts como la asombrosa cantidad de dementores que aún pululaban por los terrenos y el bosque distantes. Lo que el insomne preocupado no había considerado era que cuando los desprevenidos estudiantes de la casa Ravenclaw oyeron un golpeteo distintivo proveniente del techo, como si algo caminara sobre él, y ellos, un pequeño grupo de séptimo año que habían estado en las habitaciones superiores, asomaron la cabeza por las ventanas para investigar, el susto de verlo caminar por las paredes, paralelo al suelo, fue suficiente para que todos los testigos de tal hazaña vampírica se desmayaran. Y así, la segunda gran casa de Hogwarts fue víctima de una broma de los infames gemelos Weasley, quienes aparentemente habían colado una especie de poción desconocida para inducir pesadillas en las cenas de los poco valientes estudiantes de séptimo año de Ravenclaw la noche anterior. Una vez más, todos los cargos fueron denegados categóricamente y los sospechosos intentaron averiguar quién podría estar intentando incriminarlos o, peor aún, superarlos. Incluso ellos tuvieron que admitir que usar al aterrador estudiante de intercambio de Slytherin como material para una pesadilla fue una genialidad. Durante las siguientes semanas de octubre, Gaara continuó sus clases nocturnas con el profesor Lupin, y nadie entendía por qué Gaara no había llevado a tanta gente a la enfermería como solía ser habitual con la maldición de caminar, un epíteto que ya había recibido. Ahora bien, Gaara no mejoraba a un ritmo prodigioso, razón por la cual la mayoría de sus profesores aún dudaban en permitirle practicar en sus clases, pero aún así había mejorado mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Aunque esas imaginaciones habrían basado sus proyecciones pesimistas en el hecho de que el estudiante de intercambio no recibía clases regulares fuera del horario laboral del primer profesor competente de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts en una década, pero lo cierto era que apenas había destrozado una clase desde principios de mes. Fue sin duda el momento más destacado de la semana para Lupin. De camino a entregarle sus informes de progreso a McGonagall, después de que ella armara un gran alboroto por comparar asignaturas, él, casualmente, pasó por delante del aula de encantamientos de Filius Flitwick y vio a Gaara realizar un hechizo a la perfección. Gaara había conjurado las llamas de Campanilla Azul, un hechizo de fuego simple pero preciso, sin destruir los muebles circundantes, sin causar una explosión violenta, sin causar daño alguno a los presentes. Había sido un encantamiento perfectamente normal. Y entonces Flitwick, ya un hombre valiente por permitir que Gaara probara la magia de fuego en su clase, elogió al siempre estoico Gaara por su trabajo diligente y su fenomenal mejora. Era la primera vez que Remus hubiera oído o imaginado que Gaara hubiera sido elogiado en Hogwarts. Literalmente silbó en su camino a la oficina de Minerva, antes de que la siempre aterradora profesora McGonagall le dijera severamente que cesara ese ruido incesante, tomó los informes y lo envió de regreso a su casa. Solo había dos en todo el castillo, aparte del hombre lobo y el hombre tanuki directamente involucrados, que sabían de las lecciones extra secretas de Gaara. La primera era la señora Norris, que había estado haciendo sus rondas distraídamente, buscando estudiantes para que su querido Argus castigara, cuando el gato se asomó al aula de defensa. Ese fue uno de los primeros animales que Gaara había encontrado en este mundo que aparentemente lo despreciaba. Era una sensación extraña, ser odiado por un animal.
Había sido temido y, recientemente, amado por ellos, pero nunca aborrecido. Lupin le dijo que era perfectamente normal con ese gato en particular. En cualquier caso, al ver que un profesor, incluso un profesor harapiento, maloliente y con aliento de perro, estaba presente para repartir un castigo cruel al estudiante intruso, viendo cómo se lanzaban hechizos el uno al otro, el hosco felino pasó a la siguiente habitación. El único otro individuo que se había topado con las tutorías privadas era Severus Snape. Snape había estado recorriendo los pasillos, esperando, rezando, por un par de estudiantes que se levantaran de la cama para poder liberar algo del estrés que había acumulado últimamente, curiosamente, desde que un saco de boxeo con la parte superior roja dejó de asistir a las clases. Recientemente había perfeccionado una poción que podía hacer que toda la comida que consumiera la víctima supiera a jabón durante un mes. Albus siempre le había pedido cortésmente que no envenenara a los estudiantes ni los castigara con demasiada dureza, pero lo que el supremo Mugwump no viera no le haría daño. El hombre pálido había estado acechando por el tercer piso cuando oyó una conversación apagada, proveniente de algún lugar cerca del aula del aborrecible hombre lobo, así que se acercó sigilosamente, con la intención de asustar a los desventurados niños antes de envenenarlos levemente. Y entonces vio, ¿quién sino? La superficial monstruosidad de un recordatorio. Gaara, a quien Remus le decía que no se olvidara de su siguiente lección mientras Gaara se marchaba. Y entonces todo cobró sentido. Las supuestas mejoras espontáneas de Gaara en todas sus otras clases, bueno, no iba a dejar que el detestable niño volviera a su clase después de unas pequeñas mejoras en su manejo de la varita, no sin luchar, y la inexplicable fatiga reciente de Lupin mucho antes de la siguiente luna llena. Había estado dándole clases particulares por la noche. Snape era consciente de que Malfoy y el monstruo de arena no se llevaban bien desde principios de mes y de que Gaara dormía en otro sitio por las noches, un acuerdo con el que estaba perfectamente satisfecho, pues estaba seguro de que Gaara era una mala influencia para Draco, a juzgar por los recientes tratos secretos del Purasangre con un comerciante asiático y sus excursiones a los terrenos. Y luego estaba la reciente repulsa violenta de la población de Slytherin hacia Malfoy, algo que estaba seguro de que era culpa de Gaara. Y por si la protección de uno de sus alumnos más prometedores no fuera suficiente, también era tremendamente satisfactorio imaginar a Gaara tendido en una zanja mientras Snape intentaba dormir. Mucho mejor que contar ovejas. Ahora, sin embargo, el murciélago tenía sentimientos encontrados sobre la última actividad nocturna de su alumno más despreciado. Por un lado, odiaba a Gaara tanto como a Potter, y cualquier trato especial a favor del pelirrojo le parecía despreciable. Por otro lado, Gaara era una vergüenza tanto para su querido Slytherin como para la raza mágica, y cualquier paso hacia la práctica competente del divino arte de la magia beneficiaba a todos. Finalmente, la gran parte desdeñosa de Severus, que quería propagar con indiferencia y veneno que el fracaso silencioso no había mejorado en absoluto por méritos propios, sino que había requerido atención especial con regularidad solo para alcanzar el nivel de mediocre, y que había considerado quitarle puntos de la casa de Gaara, su casa, además de castigar por romper el toque de queda, con regularidad, al parecer. Esta parte bien alimentada y resentida de Snape perdió ante la parte descuidada de su psique, reservada para el profesionalismo y la compasión, junto con su pragmatismo preferido. El hombre de pelo grasiento lanzó una última mirada desdeñosa a la nuca de Gaara, que se alejaba, antes de darse la vuelta y regresar rápidamente a su laboratorio. Se le acababa de ocurrir una idea para hacer su poción aún más cruel y no iba a desperdiciar una idea tan creativa, y siempre había más estudiantes a los que castigar. Pronto lamentarían el día en que se encontraron con Severus Snape, bueno, sin duda lo lamentarían mucho más de lo que ya lo hacían. Buenas noches, director, dijo Lupin arrastrando las palabras, ya instintivamente aburrido por esta reunión de última hora convocada por Albus y dirigida por McGonagall, quien llevaba consigo una gran pila de papeles sin identificar que le recordaban demasiado a sus clases bajo su tutela hacía casi 2 décadas, cuando tenía que ver cómo le devolvían los exámenes a Sirius como si estuviera viendo la ejecución de un hipogrifo. Muchos de los sonidos también habían sido los mismos. Ahora, sin embargo, miró a su alrededor y vio que no era el único del personal que esperaba acostarse temprano y, en cambio, lo habían llamado a una reunión en el despacho de Dumbledore que prometía ser menos entretenida que contar los cientos de grietas en el techo de su dormitorio antes de quedarse dormido a ratos. Gracias por venir, McGonagall, a pesar de su estricta brusquedad y falta de sentido del humor, por su aspecto, podría haber sido fácilmente una de las muchas profesoras presentes en la reunión, solo que bajo presión, en lugar de la que supuestamente había convocado la reunión.
Intentaré ser breve. Mentira, Lupin lo notó. Pero como todos saben, les he estado pidiendo a algunos que compartan los informes académicos del primer mes de clases. Esos informes fueron muy esclarecedores y he podido comprobar cómo han progresado los alumnos. Otra mentira, pensó Lupin, pero esta era más difícil de detectar. Albus y yo queremos felicitarlos a todos. Han mantenido los exigentes estándares de Hogwarts incluso con la situación fuera del colegio tal como está. Remus, tan desinteresado como había comenzado, logró desconectarse aún más durante el curso del análisis profundo de Minerva de los informes que le habían dado, hasta el punto de que realmente tuvo que ser empujado para volver a la realidad más tarde en la reunión y escuchar mientras Albus aparentemente continuaba hablando. Sí, el ministro ha decidido enviar al jefe de sus inspectores administrativos a Hogwarts para observar el colegio durante esta última crisis. No hay nada de qué alarmarse, se lo aseguro, y no debería interrumpir sus actividades habituales. Seguro que están tan cansados como yo, así que me voy a la cama antes de que Argus los alcance. Ah, ¿y podrían Remus y Severus quedarse un momento? Solo quería hablar un momento. Después de que la sala se vació, Lupin se volvió hacia el director, un hombre que se había esforzado mucho a lo largo de los años para ayudarlo con cualquiera de sus problemas, y rápidamente comenzó. Lo siento mucho, yo. No te preocupes, Remus, seguro que solo estabas distraído, reflexionando profundamente sobre tus brillantes logros en tu primer mes de docencia. Dumbledore siempre encontraba el momento más oportuno para demostrar su omnisciencia innata. Aparte de él, el director y Snape, solo quedaban en la sala McGonagall y una fanfarrona Fawkes. Tanto la subdirectora como la profesora de pociones parecían debidamente molestas porque Lupin hubiera estado durmiendo con los ojos abiertos durante una reunión de profesorado, pero se mordieron la lengua. Albus se giró para dirigirse a los tres ocupantes de la sala. Solo quería hablar un momento con ustedes tres. No nos moleste, director. Incluso Lupin, aquí presente, probablemente sabe, inconscientemente, que no llamó a todo el personal para hablar del progreso académico de los estudiantes. Llamó a todos esta noche para advertirles sobre la visita de mañana, y nos pidió en particular que nos quedáramos para discutir la verdad sobre cierto repugnante estudiante de intercambio. ¿Correcto? ¿Visita? Preguntó Lupin, sin comprender el significado. Bueno, no entiendo por qué Lupin está aquí. Seguramente, el jefe de la casa del chico debería bastar para lidiar con esto. Minerva no parecía más enfadada de lo habitual con su acusación, pero para su sorpresa, fue Snape quien acudió al rescate. Puedo responder a eso. Lupin le ha estado dando clases extra de Gaara después de clase para reducir el riesgo de lesiones graves a los estudiantes y elevar su capacidad de lanzar hechizos al nivel de un elfo doméstico. Pensé que sería mejor no publicarlo para evitar cualquier vergüenza. Nadie se creyó que Severus se refería a la vergüenza de Gaara. Minerva, dividida entre la desaprobación del ex merodeador por escabullirse a sus espaldas por la noche y el orgullo por ayudar a un estudiante de Slytherin con dificultades, volvió a mirar la única carpeta que quedaba de la pila en el gigantesco escritorio de Albus. Bueno, eso explicaría la gran mejora de las últimas semanas. Deberías habérmelo contado a mí o al profesor Dumbledore, pero dadas las circunstancias es comprensible que quisiera ser discreto. No tenía ni idea de que te hubieras interesado en algún estudiante, aparte de Harry Potter, claro. Bueno, es un desafío, pero enseñarle a Lily es... ¿Qué? Lo desafió Severus rápidamente, volviéndose bruscamente hacia Lupin con ojos atentos. Sí, Remus, ¿podrías repetir esa última parte? Preguntó Dumbledore con curiosidad, metiéndose otro sorbete de limón en la boca cuando nadie más movió para tomar uno cuando se lo ofrecieron. Sí, bueno, era un apodo tonto que, se me ocurrió y se me ha quedado. Ya sabes, por los ojos y el pelo de Gaara. Remus, aunque apoyaba de todo corazón el estúpido epíteto, deseó poder culpar al preso fugado al que estaba ayudando e instigando, quien lo había dicho primero. Sobre todo cuando se giró para ver la rabia silenciosa y ardiente en el rostro de Snape y la mirada resignada y desaprobatoria que McGonagall le había dedicado muchas veces durante sus días de colegio, como para reprenderlo solo por asociarse y colaborar con James y los demás. Dumbledore soltó una breve y estruendosa carcajada y lo felicitó por el excelente apodo. Sabes, he tenido más de 50 apodos en mi vida, pero nunca me han llamado Nick. Ni Lily. Tendré que recordar ese. Un apelativo cariñoso ayuda a forjar fuertes lazos de amistad. Es inspirador ver a uno de nuestros profesores conectar tan estrechamente con sus alumnos.
Apadrinar a un estudiante desfavorecido es la cumbre de la enseñanza. Gracias, director. Lupin intentó no parecer tan avergonzado por su desliz como se sentía y rápidamente intentó volver al tema, fuera cual fuese. Nos contaba sobre el espía del ministerio que están enviando. Si Albus parecía haber olvidado la cruda realidad de la inminente inspección. Oficialmente, es un gesto de buena voluntad que el Ministerio de Magia quiera comprobar la situación de Black y la presencia de los dementores aquí, así como un informe general sobre el progreso de los estudiantes. Extraoficialmente, cometí un grave error al solicitar abiertamente información sobre Gaara al ministerio, creyendo que era una especie de fugitivo, pero cuando descubrieron que no tenían información sobre nadie que coincidiera con su descripción, el ministro Fudge se preocupó, y al no entregar a Gaara a los aurores para interrogarlo, se ha convencido de que Gaara debe estar al menos conspirando con Sirius Black, o incluso con todo el colectivo de mortífagos disidentes que buscan socavarlo. Aunque no entiendo por qué querría a alguien así. Ese bufón paranoico no reconocería a un mortífago y aunque lo contratara, Snape se burló y se sentó en un rincón. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Obviamente no podemos permitir. Enric Morbidus. Dumbledore pronunció el nombre con el mismo tono brusco y desaprobador que había usado para nombrar a Voldemort innumerables veces en el pasado. No querrás decir que Cornelius está enviando a ese hombre terrible aquí, ¿verdad? Lupin no tenía idea de quién era este Morbidus, pero por la profunda preocupación escrita en el rostro de McGonagall, estaba claro el tipo de hombre que debía esperar. En cualquier caso, incluso si Gaara no está aliado con fuerzas oscuras, no podemos permitir que entre en contacto con el señor Morbidus. Puede que no esté infringiendo la ley, por lo que puedo demostrar, pero hay suficientes preguntas en torno al chico como para justificar una investigación exhaustiva por parte del departamento de Morbidus. No me sorprendería en absoluto que Fudge decidiera enviar un escuadrón de aurores para llevarse a Gaara a una celda del ministerio solo por una corazonada. Lupin intervino. Severus, estás exagerando. Hay algunos misterios en torno a Gaara, nadie lo niega, pero Enric Morbidus no solo es el jefe de los inspectores administrativos, sino también la mano derecha de Fudge. Si alguna vez hay un trabajo sucio en el que no quiere que participen ni Lucius ni sus compinches, llama a Morbidus. El departamento de inspectores administrativos es una tapadera para los investigadores del ministro. ¿Cómo es que tú, que luchaste en la última gran guerra mágica, no lo sabes? Snape, incluso con su habitual mirada fulminante, parecía algo atormentado por su conocimiento del inspector. Tranquilos, por favor. Dumbledore había preparado té para él y Minerva, y estaba recostado en su escritorio, con la mirada puesta en tener mucho más control de la situación de lo que Lupin creía probable, dadas las circunstancias. Ahora, como dijo Severus, no podemos permitir que Enric vea de Gaara, o eso nos llevará a más preguntas sin respuesta. Entonces deberíamos dejar al chico fuera un par de días, hasta que termine esta farsa de inspección. Podríamos enviarlo al Callejón Diagon o quizás los Weasley podrían alojarlo esta noche. Ay, ojalá pudiéramos, Minerva. Sin duda, para ahora el ministro, o mejor dicho, los inspectores administrativos, habrán puesto bajo vigilancia a la Red Flu de Hogwarts y enviado agentes a Oxmeade con el mismo propósito para impedir que traslademos a Gaara. Me temo que tendremos que ser más creativos. Simplemente nos aseguraremos de que, donde quiera que esté el señor Morbidus en el terreno, Gaara esté en cualquier otro lugar. Por eso te pedí que vinieras esta noche, Remus. Necesito que traslades a Gaara en secreto mientras Minerva guía al inspector. Cuando se trasladen, Minerva se pondrá en contacto contigo y te llevarás a Gaara a otro lugar. En ese caso, ¿no podríamos simplemente llevar a Gaara a un lugar secreto de la escuela para escondernos hasta que se vaya? O sea, ¿cómo se supone que la profesora McGonagall nos hará señales con Morbidus a su lado? Dumbledore abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una extraña brújula plateada y una moneda de oro del tamaño de un galeón, pero sin ningún detalle. Hice que me las hicieran hace tiempo, perfectas para esconderme de alguien, pero nunca tuve la oportunidad de usarlas hasta ahora. Minerva llevará la moneda y con esta brújula Lupin sabrá con precisión en qué dirección ir para evitarla. Y como Morbidus viene con la intención expresa de ver a Gaara, si no somos francos con él, necesitaremos una excusa de por qué no está. De lo contrario, el ministro enviará más agentes para vigilarnos. Así, mientras Remus y Gaara recorren el colegio, muchos estudiantes verán a Gaara y, cuando Morbidus pregunte, y preguntará, ¿dónde está nuestro nuevo estudiante de intercambio?, los alumnos podrán indicarle dónde está.
Es lo suficientemente enrevesado como para ser uno de tus planes, Albus. ¿Estás seguro de que Lupin podrá seguir tus instrucciones correctamente? No te preocupes por mí, Severus. No me he perdido en esta escuela desde mi primer año. Sin embargo, si quieres darle a Lily, quiero decir, a Gaara, un recorrido por la escuela, seguro que puedo mantenerme ocupado. Quién sabe, quizá aprecie la oportunidad de hablar a solas con el jefe de su casa. Basta. Sinceramente, Minerva podría jurar que estaba lidiando con su clase de transformaciones de segundo año por la forma en que se estaban tratando. Si no le fallaba la memoria, que siempre era así, tanto Severus como Remus se habían comportado así en sus clases de transformaciones de segundo año. No lo toleraba entonces y no lo toleraría ahora. Tienes toda la razón, te pido disculpas, Minerva. Lupin no tenía intención de disculparse con Snape y estaba seguro de que, de todas formas, no sería bien recibido. Director, ¿cuándo viene el inspector? En serio, Remus. Albus nos lo contó todo antes de que todos se fueran. Minerva se preguntaba a menudo si el resto de los amigos de Remus habrían conservado su infantilismo en la edad adulta, como él parecía haber hecho, si las cosas no hubieran ido como fueron. Morbidus llega dentro de 2 días. Una inspección de última hora, sin duda. Bien, llevaré a Gaara aparte después del desayuno el viernes y seguiremos avanzando durante el día. ¿Hay algo más? No, muchacho, siento haberte entretenido tanto, pero estoy seguro de que ves lo vital que es esta tarea tanto para nosotros como para Gaara. Buenas noches, Remus, y buenas noches, Minerva. Cuando todos se levantaron para irse, Dumbledore gritó. Severus, si me permites hablar contigo a solas un momento. Las pinturas del castillo se vieron bastante perturbadas cuando su sueño fue perturbado por los estornudos incesantes y repetitivos de un extraño estudiante que portaba una calabaza gigante y rondaba los pasillos a esa hora intempestiva. El propio pelirrojo estaba bastante perplejo, pues nunca antes se había resfriado ni había sido objeto de conversación tan a menudo como para que sus continuos estornudos lo obligaran a salir de la biblioteca por miedo a salpicar los preciados libros con mocos. Era repugnante e inconveniente. Además, su reciente presentimiento, que había atribuido únicamente a las conspiraciones de Draco, se había duplicado desde que empezó a estornudar. Esta, la última semana de lo que había sido un mes de octubre extraordinariamente pacífico, en la que se había transformado en un híbrido de humano y tanuki, se había hecho amigo de un perro gigante de 3 cabezas, había tomado clases de magia con un hombre que lo llamaba Lily y había perjudicado a su amigo, y ahora esperaba lo que sin duda sería una terrible retribución, sin duda le causaría todo tipo de problemas, incluso para sus retorcidos estándares. Simplemente lo sabía. Y luego estaba la luna creciente que conduciría a su siguiente transformación en aproximadamente una semana. Ni siquiera el pesimista Gaara podía imaginar que los efectos de la luna llena empeoraran. Pero aún así, ¿qué hizo para merecer, cierto, los asesinatos indiscriminados? Omake. Hace unos meses, mucho antes de la locura total de Inglaterra y el mundo mágico, habían pasado 3 meses desde la fallida guerra Suna-Konoha y los exámenes Chunin, y Temari y Kankuro organizaron una pequeña fiesta. Hacía 2 meses que Sugara había asesinado a una persona inocente, y pensaron que valía la pena celebrar este hito con una fiesta, invitando solo a las personas relevantes, lo cual fue bastante limitado, ya que la mayoría de la aldea aún lo veía como un monstruo. Cuando Bucky llegó al piso de los hermanos de la arena, trajo un poco de alcohol y, después de eso, la pequeña reunión empezó a festejar de verdad. Apenas una hora después de que la fiesta hubiera comenzado, Gaara regresó a casa tras sus cavilaciones sobre su batalla crucial. Allí encontró a mucha más gente de la que había sido invitada, bailando y bebiendo en el apartamento compartido de su familia. Entre los juerguistas estaban Bucky, cantando algo incomprensible, Temari charlando con un tipo de aspecto incómodo, y Kankuro semidesnudo sobre la mesa de centro. Mataré a cualquiera que no se vaya. Las palabras tranquilas del chico callado parecieron atravesar la multitud a pesar de la música alta y el ambiente alegre, e inmediatamente todos salieron del apartamento, menos los 2 hermanos de arena ebrios que rápidamente intentaron calmar al hermanito antes de que saliera y se entregara a su viejo pasatiempo. El camino hacia la recuperación es largo y lento, especialmente para Gaara. Te dije que deberíamos haberlo invitado. Cállate, Kankuro. Una sensación de temor inminente se cernió sobre Gaara toda la mañana del viernes, ya que el sol presumiblemente había salido tras la espesa capa de nubes.
Estaba sentado desayunando tranquilamente, observando con desinterés cómo los habitantes de Hogwarts que dormían de noche se despertaban y entraban a trompicones en el gran comedor, durante casi 2 horas antes de que alguien lo reconociera y se acercara. Por suerte, esta vez no se trataba de un estudiante de primer año con la intención de acercarse a él. Un juego que se había vuelto cada vez más popular en los últimos días, y un juego que no sabía si debía ignorar o desaconsejar, ya que probablemente no le haría daño que algunos residentes del castillo vieran que en realidad no desayunaba primeros. No, el hombre que se acercó a Gaara era ciertamente mayor que un estudiante de primer año, y definitivamente no tan ágil como él. Lupin no era madrugador, a pesar de su naturaleza estudiosa, lo cual probablemente era una de las razones por las que conectaba tan bien con Sirius y James, por lo demás radicalmente diferentes y menos entusiastas académicamente. Pero aún así, se había levantado más temprano de lo que solía desear para alcanzar a Gaara desayunando, ya que el pelirrojo insomne siempre era el primero en llegar por las mañanas. Buenos días, Gaara. A estas alturas, Gaara ya sospechaba. El orgulloso Hinchcriki estaba preparado para lanzarle un chorro de arena al enfermizo profesor en cuanto lo llamaran por ese nombre horrible y humillante, así que cuando lo llamaron por su verdadero nombre, intentó averiguar si podía escapar por el techo transparente del gran comedor. Se puso de pie, deseando intentarlo, escapar de lo que fuera que el hombre tuviera planeado para él. Puede que estuviera aprendiendo de Lupin y compartiera varios, aunque no todos, secretos altamente incriminatorios con él, lo consideraba algo entre un maestro respetado y un amigo, pero cuando Remus Lupin lo llamó Gaara de entrada, sin ninguna disuasión evidente, supo que el adulto quería algo. Sin embargo, antes de que el pelirrojo pudiera saltar, la mano de Lupin agarró el hombro de Gaara en lo que debería haber sido un gesto cálido, y habría parecido haber sido solo eso desde lejos, pero de hecho fue una precaución del hombre experimentado para evitar que Gaara corriera, se teletransportara o flotara. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Has dormido algo? Si te cuesta conciliar el sueño, Madame Pomfrey estará encantada de ayudarte. Gaara, como muchos otros Slytherins, odiaba las conversaciones triviales. Sin embargo, carecía del tacto y la paciencia necesarios para disimularlo, al igual que los veteranos de la charla sin sentido como Draco, con quien uno podía hablar durante una hora sin darse cuenta de que estaba completamente desconectado. Ante las miradas de desprecio y el ceño fruncido, Lupin decidió ir al grano. El director sabe de nuestras clases extracurriculares y me ha pedido que pase el día contigo, repasando todo lo que hemos visto en los tutoriales. La teoría, al menos. Nos moveremos un poco por el castillo, ya que tengo que trabajar sin aula durante el día. También tengo que visitar a algunos profesores, así que es la oportunidad perfecta para respirar aire fresco. Considéralo una oportunidad única para familiarizarte con parte de esta teoría mágica que has tenido que aprender, con tu propio y dedicado tutor. Remus no esperaba que Gaara se creyera ese rollo, lo cual fue una suerte, ya que su ceja, curiosamente invisible, ya se alzaba en señal de interrogación. Esta era la historia urdida por Dumbledore, su tapadera y coartada. La estaba contando allí, delante de todos los compañeros de Slytherin, innecesariamente lejanos, del estudiante de transferencia psicópata, para que luego pudieran correr la voz de que el profesor de defensa contra las artes oscuras se había llevado a Gaara para que le diera clases extra. Ya empezaban a correr rumores mientras guiaba con dulzura al obstinado Gaara lejos de su desayuno frío y jugueteando con él, hacia la salida. Remus no tenía intención de contarle a Gaara lo que realmente estaba sucediendo ese día hasta que todo hubiera terminado, y tal vez, si podía evitarlo, ni siquiera entonces. El misterioso chico mudo, caído del cielo hacía solo unos meses, podía haber aparecido e intentado actuar como un adulto, y en muchos aspectos probablemente era demasiado mayor para su edad, pero Lupin no se atrevía a añadir más problemas a la ya pesada carga de su joven amigo. Preocuparse por el futuro era responsabilidad de los adultos. Los niños solo deberían preocuparse por el presente, sobre todo cuando ya han pasado por momentos tan obviamente difíciles. Gaara parecía haber tomado con calma su experiencia cercana a la muerte en el verano, pero el estado en el que Sirius aparentemente lo había encontrado, y las cicatrices que aún permanecían, todavía dejaban a Remus con más de una noche de insomnio en la memoria reciente y sabía que Sirius había sido igual. Primero haremos una parada en casa del profesor Hagrid para tomar una taza de té y recoger una carta que dijo que necesitaba entregarle al profesor Flitwick. Seguro que Hagrid también tendrá pasteles recién horneados que estará encantado de compartir.
Intentar entusiasmar al adolescente, ya de por sí poco impresionado y resentido, con los infames pasteles de Hagrid era difícil, pero lo intentó con renovado vigor mientras empezaba a interrogar a Gaara sobre los redcaps y los hechizos para vencerlos. Era prueba de la diligencia de Gaara que, a pesar de su falta de habilidad para lanzar hechizos, o de moderación, sus calificaciones en los exámenes y su dominio teórico estaban casi en el nivel promedio, lo cual, considerando que nunca había oído hablar de la hechicería tal como la conocía la cultura de Lupin hasta agosto, era prodigioso. Remus, McGonagall y Flitwick estimaban que Gaara bien podría estar cerca del nivel intelectual de Hermione Granger y los Ravenclaw, pero carecía de la experiencia ni de los 2 años de conocimientos previos para basarse en ellos. A Gaara simplemente le gustaba leer, una triste rareza fuera de Ravenclaw, al parecer. Gaara, distraídamente, formuló con su arena las respuestas a las preguntas fáciles mientras salía al frío viento invernal. No creía que en Inglaterra existiera el verano ni el otoño. Confiaba enormemente en Lupin, incluso si quería evitar cualquier tarea o conversación problemática que pudieran requerir sus interacciones. Confiaba lo suficiente en él como para seguirlo el resto del día sin que le contaran la verdadera razón, más allá de la tapadera que se había anunciado a los oyentes a su alrededor en el gran comedor. Fue una jugada inteligente, y Lupin habría sido un buen shinobi. Kami sabía que habían convertido a hombres más enfermizos en guerreros en su mundo, incluso si su propio sensei había matado al mejor ejemplo que se le ocurría, en Konoha. Gaara nunca había estado en la casa de Hagrid, nunca había tenido motivos para hacerlo, y ahora que estaba allí, tuvo que cuestionar el uso que le daban a la palabra casa. Miró el cobertizo al pie de la colina con el gran perro negro, encadenado junto a la puerta de la cabaña, que parecía un sabueso muerto que Hagrid había recogido para dárselo a una de sus mascotas más intimidantes. La enorme cabeza del perro jabalí se alzó de golpe, seguida de cerca por su piel flácida, mientras Lupin y Gaara se acercaban para olerla. Inmediatamente, ladeó con fuerza y se puso de pie con dolor antes de volver a sentarse, observando cómo los dos visitantes se acercaban para acariciarlos. Remus, por supuesto, le acarició la cabeza con entusiasmo y se llenó la mano de saliva por las molestias. Cuando Gaara iba a pasar para llegar a la gran puerta de madera, vio al perro mover la cabeza hacia su mano. Realmente no quería tocar al perro apestoso, sobre todo porque había estado cubierto de saliva canina durante más de una vida solo unas semanas antes. Su armadura de arena simplemente no era lo suficientemente gruesa como para soportar esa sensación repugnante de nuevo. Los cabezazos del perro se hicieron más insistentes, pero antes de que se viera obligado a jugar con otro perro molesto, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y todo el arco se llenó de lado a lado con la figura sonriente de Rubeus Hagrid mientras hacía señas al maestro y al alumno para que entraran, para protegerse del frío. Buenos días. Me alegra verte de nuevo, Gaara, y a ti también, Remus. No te preocupes por el viejo Fam, es inofensivo. Es un auténtico saco de papilla. No como mi Fluffy. Hace que Fan parezca un cachorrito, aunque el pobre Fluffy en realidad solo es un cachorrito. ¿No sabía que tenías otro perro?, preguntó Lupin, intrigado, mientras se sentaba en la mesa junto a Gaara, que parecía estar haciendo todo lo posible por tocar lo menos posible de la morada con olor natural. Sí, obtuve a Fluffy hace un par de años de un simpático griego en el pub, recordó felizmente, poniendo una olla al fuego para que hirviera. El profesor Dumbledore lo tenía trabajando en el castillo hace un par de años, lo hizo. Fluffy era un perro guardián perfecto. Pero luego ya no lo necesitaron, así que lo enviaron afuera de nuevo. Es un cachorrito tan lindo, domesticado y tan inofensivo como Fan si te conoce, y ama su música. Gaara estaba tratando de recordar dónde había escuchado el nombre Fluffy antes. No era exactamente un nombre normal, pero ninguno de los nombres en este mundo le parecía normal y desde que había perdido la capacidad y la necesidad de decir nombres en absoluto, se había relajado un poco al recordar los apelativos de las personas. Aún así, habría jurado haber visto el nombre en alguna parte, y no frecuentaba muchos animales, solo la colección de Hagrid y griega. El gigantesco sabueso del infierno de 3 cabezas que meneaba la cola en cuanto lo olía a kilómetros de distancia. Había visto el nombre de Fluffy en su comedero. Claro, entiendo que habría sido un poco difícil mantenerlo en el castillo, con lo grande que es, pero en realidad no era tan malo. Le dije que mantuviera a todos alejados de la trampilla de su habitación y lo hizo, tal como le dijeron, como un buen chico, ¿sabes? Hasta que Quirrell, Harry y sus amigos se colaron. Normalmente no le haría daño a nadie. Me preocupa mucho tenerlo ahí fuera, solo.
Lo visito siempre que puedo, le llevo la cena y todo, pero últimamente no me ha estado haciendo caso y no ha cenado. Ah, así que Gaara había estado reentrenando y estropeando las comidas del querido perro de 3 cabezas del jardinero. De alguna manera, que la bestia fuera su dueña no lo hacía parecer más surrealista de lo que ya era. Bueno, estoy seguro, Fluffy está disfrutando de la libertad. No ha tenido ningún problema con ese nido de acromántulas, ¿verdad? Preguntó Lupin, bebiendo un sorbo de té, acostumbrado a hablar del peculiar estilo de Hagrid para cuidar a los animales. No, le digo a Aragog que mantenga a sus hijos alejados de Fluffy y de cualquiera de mis animales. Él sabe que no debe causar problemas. Además, con Fluffy tan grande, incluso Aragog o Mosag probablemente tendrían dificultades para derrotarlo. ¿Mosag? Ah, sí, es la esposa de Aragog. Es una araña encantadora. De carácter sereno. Nunca intentó comerme. Gaara supuso que ese era uno de los mayores cumplidos que Hagrid podía dedicarle a cualquiera de sus animales. Oí hablar del macho original de Acromántula en el bosque oscuro, antes de venir aquí, uno de los más grandes del mundo según el libro de los monstruos. Pero no sabía nada de la hembra. ¿De dónde salió? Hagrid empezó a ponerse visiblemente nervioso, sospechosamente nervioso. Bueno, Aragog empezaba a sentirse muy inquieto y solo ahí fuera, solo, en su adolescencia, supongo, así que, bueno, hice algo que no debería hacer. No se lo digas al profesor Dumbledore. No creo que le hiciera mucha gracia, pero la mandé a traer desde Argentina, solo para hacerle compañía a Aragog, pero luego llegaron los niños. No se portan mal, pregúntale a cualquiera, excepto a Ron Weasley y Harry, pero sí que hacen alguna travesura de vez en cuando. Tu secreto está a salvo conmigo. Oxoxoxoxoxo. Albus Dumbledore, de unos 3 dígitos de edad, había visto todo tipo de personas a lo largo de los años y se había convertido en un juez particularmente bueno del carácter, después de unos cuantos errores en su vida anterior. Pero nunca antes había visto a un hombre que pudiera resumirse con una sola característica en toda su vida. Demacrado. Enric Morbidus era un individuo implacable, una cabeza más alto que Albus, si no más, y tan insustancial como una escoba. Sus finas gafas se asentaban sobre su besuda nariz mientras miraba directamente a uno de los magos más grandes del siglo. Albus no recordaba haber conocido al señor Morbidus antes, y mucho menos de su época escolar. Presumiblemente, había recibido clases durante sus primeros años como director, cuando aún intentaba resolver el papeleo que el director Dipek le había dejado. Pero Dumbledore, al mirar al funcionario del gobierno impecablemente vestido, supo en cuanto el inspector entró en su despacho por la Red Flu lo poco que el pálido burócrata consideraba a los civiles. Buenos días, señor Morbidus. Tome asiento, por favor. Llega un poco antes de lo previsto. Me temo que aún no he preparado el té. Claro que Albus sabía que el hombre llegaría antes de lo previsto. Llevaba sentado en su despacho desde las 5 de la mañana, esperando. Era el truco más viejo del manual del político. No se preocupe, director, esta no será una visita social. Solo estoy aquí para echar un vistazo y ver si todo marcha bien. La tensión en la voz grave y áspera del hombre hacía que el ritmo mesurado de su discurso educado sonara tan calculador que le dio a Albus un poco de envidia. No tiene que preocuparse por mi presencia hoy, simplemente necesito asegurarme de que el bienestar de los estudiantes no se haya visto afectado negativamente por los dementores estacionados en Hogwarts y de que todo funcione correctamente, dadas las circunstancias. Siempre me alegra saber que nuestro ministerio se preocupa por los niños. La sonrisa de Dumbledore fue su escudo contra la obvia, aunque velada, referencia a Gaara. Así que no querían admitir aún su auténtica caza de brujas. Dos podían jugar a este juego, y él tenía la mejor escuela de magia del mundo de su lado. Me temo que, con mis obligaciones diarias al frente de la escuela, no tendré tiempo para mostrarles los alrededores. Sabía que estaba siendo bastante grosero al despedir al poderoso Enric Morbidus, pero realmente tenía mucho trabajo que hacer y sabía que cualquier participación directa en el plan de ese día haría que el cada vez más paranoico ministro de magia sospechara algún tipo de conspiración o complot con base en Hogwarts. No se preocupe, director. Aún recuerdo cómo me movía en la escuela. Debería poder ir solo a donde necesite. Para Albus era dolorosamente obvio que se trataba de una trampa, y que si le daba vía libre a Enric, no solo fracasaría el plan con Gaara, sino también cualquier posibilidad de mantener al ministerio fuera de Hogwarts. En este colegio ocurrían muchas más cosas de las que el Ministerio de Magia necesitaba saber.
transferencias misteriosas, profesores poseídos, hombres lobo y las mascotas de Hagrid, por nombrar solo algunas. No se preocupen, le he pedido a nuestra subdirectora que les muestre el lugar. La profesora McGonagall sabe tanto como yo sobre el funcionamiento de este castillo, así que debería poder responder a todas sus preguntas. Debería llegar en cualquier momento. No los esperábamos hasta más tarde, así que estará terminando de desayunar. De hecho, Minerva llevaba media hora al pie de la escalera de caracol, esperando su señal. Al oírla, la escalera que subía al despacho del director, Minerva subió las escaleras y deseó haber tenido la oportunidad de desayunar, aunque solo fuera para calmar el estómago, pero no podía estar en la misma habitación que Gaara hoy, y la maldita teatralidad de Albus podría resentirse si no hubiera estado esperando la llegada del inspector para hacer su oportuna y dramática entrada. Ah, aquí está ahora. Esto no es necesario, director. No me gustaría molestar a un miembro tan importante de su personal. El funcionario, cadavérico, vigilaba la puerta, escuchando el chirrido de la escalera que recordaba de su infancia, mientras observaba por el lateral de sus gafas al sospechoso anciano en quien el ministro ya no confiaba. No te preocupes. Como dijiste, no es una visita social, así que haremos todo lo posible por atender las peticiones del ministerio. Además, Minerva es perfectamente capaz de cumplir con todas sus obligaciones, ¿verdad, profesora McGonagall? Claro, Albus. Es un placer conocerlo, señor Morbidus. Estrechó suavemente la huesuda mano del hombre mientras sus ojos oscuros la miraban fijamente. Ahora, como llega un poco temprano, comenzaremos con la inspección. Supongo que también querrá inspeccionar los terrenos que rodean el castillo. Entre otras cosas. El ministro de Magia solicitó una inspección exhaustiva debido a los graves problemas que rodean a la escuela últimamente. Espero que le transmitas a Cornelius mis mejores deseos a tu regreso, y solo te pido que no interrumpas el aprendizaje de los estudiantes durante tu inspección. Sus ojos azules, sobre unas gafas de media luna colocadas en la punta de una nariz torcida, miraban directamente a los oscuros y meticulosos agujeros que escrutaban a todos a su alrededor. Por supuesto, director. Después de usted, la profesora McGonagall. La dueña de esos ojos oscuros se giró rápidamente hacia la puerta e hizo un gesto a la desconcertada profesora de transformaciones para que pasara primero. Albus tenía serias dudas ahora que había conocido al inspector. El parecido con el primo de Morbidus, Pius Tignasse, era asombroso e inquietante. Lo peor era que el director sabía que Morbidus sabía que estaban conspirando y haría todo lo posible por descubrirlo. Pero el papel de Albus en este juego había terminado por el momento. Ahora tenía que dejarlo en manos de Minerva y Remus. Si alguien hubiera mencionado, 20 años atrás, que confiaría una tarea tan importante a uno de los insidiosos merodeadores de James Potter, se habría reído y lo habría creído con todo el corazón. Dejando a un lado su fe en el inquebrantable espíritu de Gryffindor, Remus siempre había sido un chico muy confiable, 29 días al mes. Oxoxoxoxoxo. Mientras tanto, Gaara y Remus acababan de entregar la carta, que Gaara sospechaba que estaba vacía, al profesor Flitwick, quien aprovechó la oportunidad para elogiar al irritado anfitrión demoníaco por su reciente éxito. Una vez más, el profesor y el alumno errantes habían sido invitados a un refrigerio y a conversar según su cita. El shinobi se molestó aún más cuando le dieron un vaso de leche fresca mientras que a Lupin le sirvieron té. Parecía que muy pocos en este mundo entendían que una persona más joven era capaz de madurar. Gaara no se consoló precisamente de que el pequeño profesor de encantamientos también hubiera optado por tomar leche fría. Gaara ni siquiera era tan bajo. Aún así, indignación aparte, no rechazó la bebida. La leche fría en un día caluroso era un manjar en su Nagakure, y aunque hiciera un frío glacial fuera, no quería ser grosero. Tras terminar su conversación, Flitwick aprovechó una última oportunidad para elogiar el esfuerzo y la mejora de Gaara, y Lupin y el estudiante de intercambio, sin ningún pudor, se marcharon. Mientras caminaban, aparentemente sin rumbo, por la escuela, de vez en cuando Lupin miraba su extraño reloj plateado nuevo y los llevaba en otra dirección, casi siempre de vuelta por donde habían venido. Mientras tanto, el devoto profesor seguía hablando de temas antiguos y nuevos, incluyendo algunas trivialidades de la cultura mágica. Ninguna de las cuales le interesaba especialmente a Gaara, pero intentaba recordar esos conocimientos inútiles, convencido de que si no los aprendía, acabaría preguntándoselos. A decir verdad, Gaara nunca había estado en una escuela antes de Hogwarts.
Su monstruosidad, sus intentos de asesinato y el enfoque práctico de Suna en el entrenamiento significaban que nunca había estado dentro de un aula. Yasamaru le había hecho exámenes, pero generalmente se referían a si le había gustado un libro o cómo se sentía. Baki una vez intentó un examen, más físico que mental, cuando lo asignaron a su equipo. No terminó bien. Ahora que su vida, o al menos gran parte de ella por el momento, estaba dedicada a la academia, se dio cuenta de lo difícil que era para los estudiantes civiles aprender tantas tonterías. Varios estudiantes se detuvieron a observar a Gaara pasar. La leyenda del estudiante transferido se había extendido antes de que la mayoría siquiera lo viera a él y a su peculiaridad. Así que, ahora, mientras caminaba por los pasillos bajo la tutela del profesor de defensa contra las artes oscuras y controlaba Arena sin varita para formar respuestas que no podía pronunciar, llamaba la atención. En ese momento, Gaara creyó haber descifrado más o menos cuál era ese plan secreto. Bueno, sabía que lo habían sacado de sus clases regulares y que lo habían llevado por la escuela a la vista de todos los alumnos y profesores, manteniéndolo en la oscuridad. Lo más probable era que alguien lo buscara, alguien que pretendía hacerle daño a él y a nadie más, y que debían fingir que no hacían nada fuera de lo común mientras se escondían. Incluso su padre podría haber ideado un plan mejor, o al menos más secreto, que este. Aunque ese plan probablemente habría llevado a otra guerra, Gaara era una máquina de guerra. Estos magos y su subestimación lo ponían a prueba más que la gente en Licra aprovechando sus vacaciones para correr a su aldea y retarlo a peleas. Oxoxoxoxoxo. Tras una falsa profecía que le aseguraba que todo iría definitivamente bien en el futuro previsible, impartida por la desacreditada profesora de adivinación, Sibyl Trelawney, Morbidus estaba a punto de renunciar a su misión de localizar e investigar el misterio que había sido admitido en la mejor escuela de magia de Europa. Era un profesional, pero la frustración de lidiar con niños que lo dirigían en direcciones diferentes cuando preguntaban directamente por este niño Gaara, y con profesores que le mentían descaradamente cuando preguntaba si había sucedido o aparecido algo extraño en la escuela recientemente, estaba agotando su paciencia. Los estudiantes contaban historias fantásticas sobre un chico pelirrojo que podía mover objetos con la mente y que mataba a los de primer año por la noche. Los únicos hechos, o consenso definitivo, que podía discernir eran que el chico era mudo, tenía una apariencia física distintiva, llevaba una gran bolsa a la espalda y tenía ojos aterradores. Era un comienzo, pero no el más prometedor. Al parecer, el niño se había convertido en un paria desde que llegó a la escuela, por lo que la mayoría de los cuentos que escuchó los atribuyó a no ser más que rumores. Disculpe, el hombre imponente acorraló a un chico rubio y bajito que salía de clase con un grupo de amigos antes de que McGonagall pudiera detenerlo. ¿Por casualidad conoce a Gaara, el estudiante de tercer año de Slytherin? El gran parecido del chico con Lucius Malfoy lo delataba, así que Morbidus creyó haber tenido suerte al ver al joven heredero Malfoy, que tendría la misma edad y casa que su objetivo. Seguramente esto le daría alguna información prometedora. Sí, es mi compañero de piso. Me llamo Draco Malfoy, ¿y tú quién eres? Con el decoro y la hostilidad propios de un Malfoy, el hombre veía al chico convertirse algún día en una figura política formidable como su padre, y eso solo podía ayudarle ahora, ya que el chico tenía acceso ilimitado a su objetivo y al menos era leal a su padre, quien en ese momento representaba la lealtad al ministerio. Buenos días, me llamo Enric Morbidus, jefe del Departamento de Inspectores Administrativos del Ministerio de Magia. Le importaría mucho que le hiciera algunas preguntas sobre su experiencia escolar actual durante estos tiempos difíciles, y sobre su compañero de habitación, ya que parece que no tenemos su expediente y una laguna en los archivos del ministerio es un lapsus preocupante. ¿Estoy seguro de que estará de acuerdo? Aunque sabía que era de mala educación jugar con el hijo de Lucius Malfoy, no podía permitirse ser tan abierto como le gustaría delante de la bruja mano derecha de Dumbledore. Draco miró al hombre del que su padre se había quejado una vez por ser un hombre con secretos más sucios que el Señor Oscuro y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Este hombre trabajaba junto a su padre, una lealtad temporal que comprendía desde hacía un par de años, y sabía que se esperaba que fuera sincero sobre todas las peculiaridades que rodeaban a Gaara, como si su propio padre se lo hubiera pedido. En cambio, Draco respondió: me temo que no puedo contarle mucho. Es muy reservado y, como comprenderá, no puede hablar en absoluto. Aunque duerme poco, señor. Esperaba que esto pareciera simplemente ignorancia y no tan traidor como parecía. Por la mirada del inspector y su mandíbula apretada, al parecer su artimaña no había pasado desapercibida. De hecho, así era.
El jefe de la pequeña división secreta del ministerio estaba furioso por la ignorancia combinada de todos esos escolares, incluso del hijo de una familia de magos tan bien educada, y los profesores conspiradores. A pesar de la probabilidad de que el misterio fuera solo eso, un misterio para todos, incluyendo a los estudiantes, incluso para el que compartía habitación con él, no podía arriesgarse a dejar una fuente de información sin explotar, así que intentó aumentar la presión. Después de todo, durante esta conversación, a diferencia de antes, McGonagall no le había pedido con insistencia que dejara al estudiante en paz, sino que se había mantenido a distancia, tensa y cautelosa. Me duele saber que un nuevo estudiante prometedor no se ha abierto a nadie aquí. Como su compañero de habitación, habría esperado que alguien con un padre tan astuto como el tuyo al menos se hubiera tomado en serio a alguien tan cercano. Atacar su orgullo y mencionar a su padre en la misma frase, cruel, pero si el expediente de la familia Malfoy era tan preciso como debía ser, el hijo debería temerle a su padre y estar muy orgulloso. Como estoy seguro de que está aprendiendo, señor Morbidus, Gaara es un poco enigma, pero probablemente no ha estado investigando muy a fondo algo como un nuevo estudiante, después de todo. Un hombre de su posición no tendría problemas para encontrar información como esa, ¿verdad? Draco podría haberse arrepentido por caer en la burla y sucumbir a su orgullo otra vez. Acababa de enfadar a un hombre del que su padre desconfiaba. Había una razón por la que no estaba en Ravenclaw, y varias por las que no estaba en Hufflepuff, pero era en momentos como estos en los que se preguntaba por qué el sombrero seleccionador no se había parado a considerar al menos ponerlo con los Gryffindors, que se irritaban fácilmente. Simplemente estoy siguiendo los canales de investigación apropiados. Se debe seguir la conducta apropiada. Ahora, vámonos. La rabia fría, silenciosa y temblorosa en la voz del hombre demacrado le indicó a Draco que no se quedara allí para celebrar su pequeña victoria sobre el hombre terrible. Salió corriendo rápidamente, captando la mezcla de orgullo y preocupación que creía no captar jamás en el rostro de McGonagall que lo señalaba. Creo que ya es hora de que los estudiantes vayan a almorzar, deberíamos dirigirnos al gran comedor, tal vez Gaara ya esté allí y puedas terminar tu aclaración allí lo dudaba, pero aún así siguió a su guía, no obstante, por si acaso eran tan tontamente confiados como el niño Malfoy y habían decidido desfilar a este Gaara frente a él. Esta tarea se estaba convirtiendo en algo laborioso y quería algo concreto que llevarle al ministro, junto con su informe sobre los dementores. Aún tenía que seguir con eso, y lo haría pronto. Necesitaba investigar en el bosque oscuro, y ese bosque había sido infamemente peligroso cuando era niño, pero ahora, con los dementores, sería peligroso incluso para un mago adulto de su calibre. Dirige el camino. Oxoxoxoxoxo. Oye, ¿ya lo has visto? Preguntó Draco, mirando a su alrededor para asegurarse de que Gaara no se hubiera deslizado hacia el pasillo mientras estaba de espaldas, otra vez. No, todos lo han estado buscando, pero nadie sabe dónde está. Todos a quienes preguntamos dicen que está en otro lugar. Roy parecía agotado, tras haber dedicado cada momento entre clases a este favor para Draco. Encontrar a Gaara había sido imposible incluso después de haber reclutado a todos sus amigos en común. Ni siquiera los profesores se habían ofrecido a ayudarlos en su búsqueda para recuperar al estudiante perdido. No te preocupes, tarde o temprano le daremos el mensaje a Gaara. Draco sospechaba que la desaparición de Gaara y su actuación esa mañana en el desayuno probablemente se debían a que el mismo inspector inquietante también lo buscaba, y que el tan necesario tutor mágico privado de Gaara, el profesor Lupin, probablemente lo estaba cambiando de lugar. Aún así, lo había planeado todo a la perfección para ese día, y que el objetivo, casualmente, se escondiera no era justo. Mientras recorría el pasillo con la mirada, incluyendo el techo, pues con Gaara eso era perfectamente factible, vio al señor Morbidus y a la profesora McGonagall entrando en el gran comedor. El rubio platino se sentó rápidamente e intentó no llamar la atención. Ya se había ganado la ira del hombre aterrador y no necesitaba llamar su atención. Estaba acostumbrado a tratar con gente aterradora. Su padre, Gaara y su jefe de casa, por nombrar solo tres, pero Morbidus era diferente en un aspecto clave. A diferencia de los otros tres, Morbidus claramente no tendría reparos en torturarlo o matarlo si se cruzara en su camino de alguna manera significativa. En retrospectiva, Draco esperaba que la investigación sobre Gaara no fuera tan importante, de lo contrario, seguramente pronto se comunicaría con su padre para pedirle protección. Y entonces miró directamente a la mesa presidencial y a los ojos vigilantes del inspector, sin pestañear ni dudar.
Debería haber estado encogido de miedo, escribiendo cartas a su padre pidiéndole protección y consuelo, pero con ese comportamiento no habría podido enfrentarse a Gaara. Gaara fulminaría con la mirada al aterrador trabajador del ministerio para que se sometiera o usaría su arena para atacar de cualquier forma que la arena de Gaara atacara a los magos. No pretendía ser un león, erguido y corriendo hacia todo tipo de peligros. Dejaría las estúpidas heroicidades a los Gryffindors, pero estaba cansado de ser solo una serpiente escondida en la hierba. El Señor Oscuro, un hombre de cuyos ideales había llegado a dudar, pero cuyas habilidades y carisma aún le parecían admirables, no habría rehuido los conflictos como un debilucho. Y aunque Draco no iba a matar ni torturar al lacayo del ministerio, tampoco iba a esconderse en la hierba a esperar a que lo pisotearan. En la mesa de los profesores, al otro extremo del gran comedor, Morbidus se había sentado entre McGonagall y Dumbledore, una medida que sospechaba era para separarlo del resto del personal, quienes podrían correr menos peligro que los dos veteranos de la guerra política entre los que estaba asignado. No se obligó a charlar de trivialidades y, en cambio, pasó la comida saboreando distraídamente la sopa, ciertamente suntuosa, que le habían preparado, mientras sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro para escudriñar el comedor en busca de algo fuera de lo común. Más de media hora después, mientras Morbidus observaba y esperaba a Gaara, un niño pelirrojo que estaría solo, pensó que había tenido suerte y arqueó una ceja con entusiasmo al ver entrar a un niño pelirrojo relativamente pequeño. Sin embargo, se desanimó al reconocer a Harry Potter a su lado y recordar que uno de los chicos Weasley era un conocido colaborador del niño que sobrevivió. Es hora de dar por terminada la primera línea de investigación. Inclinándose hacia McGonagall, Morbidus dijo: ¿Podrías acompañarme al bosque oscuro cuando termines aquí? Me han encomendado investigar un asunto específico relacionado con los dementores y necesito contactarlos directamente. Domino a la perfección el encantamiento Patronus, así que no debería haber ningún problema con el contacto cercano. McGonagall no estaba segura de qué la hacía más recelosa, al adentrarse en el bosque prohibido, lleno de dementores entre muchas otras criaturas de pesadilla, de liderar a la entidad igualmente macabra a investigar a los dementores. Aunque era un dilema, sabía que era más que capaz de encargarse de cualquier cosa en ese bosque, incluido el inspector si fuera necesario. Se secó la servilleta en las comisuras de los labios arrugados y le indicó que la guiara. De todas formas, había perdido el apetito. El paseo fue tranquilo y el clima, más bien agradable, considerando el giro otoñal que había tomado últimamente. Al acercarse al límite del bosque, Minerva vio a Hagrid cargando sobre sus hombros algo de olor acre, seguido, entre otras cosas, por un hipogrifo. Se detuvo y extendió el brazo para que Morbidus hiciera lo mismo y se detuviera. Para entonces, Hagrid y su compañero también se habían detenido, y el jardinero observó atentamente cómo la bestia que había estado escoltando de vuelta a su corral espiaba a los demás. Minerva hizo una reverencia lenta y temblorosa. Su vieja espalda no cedía con la facilidad de una adolescente, antes de que el visitante hiciera una reverencia silenciosa, recta y serena. El hipogrifo los observó, dedicando más tiempo a observar a Morbidus, antes de bajar también la cabeza, aceptando su llegada. Buenas tardes, profesora McGonagall. ¿Es esta la inspectora de la que nos hablaron? Sí. El señor Morbidus ha solicitado que lo acompañen al bosque para realizar algunas pruebas. ¿Sería tan amable de acompañarnos? Pues claro. No hay problema. Tengo una clase dentro de un rato. Estoy seguro de que estarán bien solos durante unos minutos. Hagrid intentó saludar alegremente al inspector, llegando tan lejos como para estrecharle la mano, un gesto que fue devuelto de inmediato aunque solo fuera para complacer al hombre tonto, pero nada de la eterna alegría de Hagrid tuvo algún efecto visible en Morbidus aparte de que su cabeza giró rápidamente hacia su destino y sugirió enérgicamente que comenzaran si tenían otros deberes que atender. Al llegar al extremo exterior de la hilera de árboles que los cubría, Hagrid lideró la carga de su hipogrifo hacia su coral con los demás de su especie, y el grupo continuó avanzando en la oscuridad. Tras solo unos minutos de viaje, Morbidus metió la mano en su elegante túnica y sacó un disco dorado que encajaba perfectamente en su larga mano, en el que una pequeña mancha negra teñía su superficie. Al girarse, la mancha pareció corresponder, como si fuera el norte verdadero de una brújula. Partieron con la mancha como orientación, y Morbidus ofreció pocas explicaciones sobre sus motivos para investigar.
que algunos dementores habían desaparecido desde su destino en Hogwarts y necesitaba descubrir si habían huido o si habían sufrido algún daño, lo cual era una preocupación considerable, ya que significaría que alguien, posiblemente su objetivo, tenía una forma de defenderse de los guardias. El dispositivo condujo al trío hasta varios dementores durante su caminata, donde McGonagall y Morbidus usaron el encantamiento Partonus para alejarlos. Hagrid notó, de pie detrás de Minerva intentando encontrar esa barra de chocolate que habría jurado haber dejado en su abrigo el jueves pasado, que el Patronus de Morbidus estaba subdesarrollado considerando la supuesta habilidad de influencia del hombre. Ni siquiera era corpóreo. Pero claro, Hagrid supuso que un hombre tan adusto como el inspector tendría dificultades para invocar la felicidad suficiente para manifestarla por completo, o tal vez el hombre pálido, solo 30 centímetros más bajo que el semigigante, simplemente no veía la necesidad de invocar un Patronus completo en compañía de un solo dementor y otra bruja competente cerca. En cualquier caso, Hagrid no expresó en voz alta ninguno de estos pensamientos, pues sinceramente no quería que el inspector le prestara más atención de la que ya tenía. El ministerio ya le había quitado mucho, y el año pasado había demostrado que no dudaría en quitarle más. Tras varios encuentros más con los dementores que aún volaban, Morbidus los condujo a un claro vacío que hizo que los labios apretados del hombre crujieran hacia arriba en una extraña sonrisa burlancia. Una vez que la sonrisa se desvaneció, se volvió hacia la profesora McGonagall y le pidió cortésmente que vigilara mientras realizaba su examen, a lo que la bruja confundida asintió. Morbidus se acercó al centro del claro, se agachó, apoyó una rodilla en el suelo y agitó su aparato del ministerio sobre el trozo de tierra. Sonó y usó el bolígrafo sofisticado que sacó del bolsillo para meter un poco de tierra en una bolsita antes de volver a meterlos con cuidado en su túnica y levantarse. Gracias por su indulgencia. Creo que ya tengo lo que buscaba. Asintió levemente antes de volverse hacia Hagrid, expectante. Un momento, Rubeus. Señor Morbidus, ¿puedo preguntarle a qué vino? Supongo que es necesaria una explicación. Nuestros informes indican que un número relativamente pequeño de dementores destinados aquí en Hogwarts ha desaparecido, y acabo de confirmar que al menos uno, posiblemente más, de los desaparecidos fue asesinado. ¿Asesinado? ¿Un dementor? Minerva se quedó atónita. No es tarea fácil para ningún mago o bruja. ¿No querrás decir que Sirius Black había conseguido una varita? No pretendo insinuar nada, profesor, simplemente estoy aquí para recopilar información para que mi oficina, en colaboración con el ministerio, pueda determinar, tras la debida investigación y consideración, la causa de estas desapariciones. Antes de presentar mis hallazgos, ¿tiene algo que añadir, señor Hagrid? Usted es el jardinero de Hogwarts, ¿verdad? Bueno, sí, no. Soy el encargado del recinto y guardo las llaves, pero no he visto nada que pudiera atacar a un dementor. ¿Estás diciendo que nada en este bosque podría matar a una docena de dementores en unas pocas semanas? Enric sentía más curiosidad por este punto que por cumplir con su deber, ya que todas las criaturas conocidas en el bosque oscuro que rodeaba Hogwarts estaban registradas y bien documentadas, y todas serían investigadas durante la investigación. Estoy seguro de que muchas cosas podrían, pero la mayoría de los animales les tienen miedo, así que se mantienen alejados. Así que no tiene nada que añadir a mi investigación, señor Hagrid. Algo en estos bosques que patrulla está matando a los dementores del ministerio y usted no sabe nada. ¿No ha habido nada extraño ni fuera de lo común? Dígame, ¿hay algo? La voz del hombre se había vuelto un poco más agitada al hablar, muy por debajo del nivel que uno asociaría con ira o frustración, pero para Morbidus, que hablaba con serenidad, era alarmante. Estoy segura de que Hagrid te lo habría dicho si hubiera visto algo, dijo McGonagall con firmeza. Sí, supongo que tiene razón, pero tengo que ser minucioso. Giró sobre sus talones de nuevo y le dijo a Hagrid. Ahora, si no le importa, señor Hagrid, me gustaría hablar con el director otra vez antes de irme. Creo que tengo lo que necesito. Mientras caminaban penosamente de vuelta al castillo, Hagrid se preguntó si debería haber mencionado ese extraño y pequeño bípedo que había visto unas semanas antes. Seguramente era demasiado pequeño para siquiera alcanzar a un dementor, y mucho menos para matarlo. Quizás tenía un padre más grande, pero ese padre no lo habría dejado andar solo siendo tan pequeño e indefenso. Aunque, por supuesto, no podía asegurarlo sin saber qué era.
Aún así, decidió no mencionarlo de ninguna manera porque no quería que el ministerio enviara 50 cazadores para descubrirlo, junto con todas las demás cosas que técnicamente no debía albergar en el bosque. Al salir del dosel del bosque oscuro, Morbidus se detuvo en seco sin decir palabra y se agachó de nuevo. Minerva miró hacia atrás, preocupada, antes de oírlo hablar con Hagrid. ¿Es por casualidad un campo de fresas? Pues sí. Tienes buen ojo para los productos. Hagrid, por primera vez desde que había contactado con el funcionario del ministerio, parecía tener vida propia. Incluso Morbidus sonreía con su sonrisita sombría mientras contemplaba los vastos campos de frutas y verduras. Cultivo la mayoría de las frutas y verduras del castillo. Debe ser todo un reto, supongo que esos de allá no, disculpe, se me olvidó por completo. Profesora McGonagall, ¿le importaría ir a buscar al director? Me despediré aquí afuera. Ya he visto suficiente de Hogwarts por hoy. Ahora, profesor Hagrid, ¿cultiva coles de Bruselas, por casualidad? Minerva se fue rápidamente, aunque solo fuera para consumirse a fuego lento mientras hacía el largo e innecesario viaje hasta el castillo y atravesarlo para ir a buscar al director. No era una jovencita, ¿le costaría la vida tratarla con menos respeto? Sin duda, se tomaría un día libre pronto. Dejaría que Severus la sustituyera. Lupin y ella se habían pasado el día entero jugando a los absurdos juegos de Albus, y él había podido seguir con normalidad. No le sorprendería que Remus no tuviera un par de días de clase también pronto, lo que sin duda sería una gran ayuda considerando el estado en el que solía quedar después de la luna llena. Para cuando llegó a su despacho, Minerva prácticamente le rogó a Albus que se marchara sin ella, pues ya no podía más. Con una suave sonrisa, Dumbledore le dio las gracias y se marchó, sabiendo que tenía con su viejo amigo una deuda de gratitud que un simple gracias no podría saldar. Una vez que el director se fue, Minerva le lanzó a Fawkes una mirada asesina solo por ser un animal eternamente joven. El animal se pavoneaba y fingió no notar la mirada celosa del profesor. Tal vez tendría que contarle algunos de los pasadizos secretos que usaba para recorrer el castillo en su frágil vejez, reflexionó Dumbledore mientras caminaba. Había querido guardárselos para sí hasta jubilarse. Ayudaban a mantener la ilusión de que estaba en todas partes y que lo sabía todo. Además, podía sorprender a cualquier estudiante descuidado en el pasillo. Quizás debería anotar algunos, para que su sucesor pudiera hacer lo mismo. Los directores y directoras de Hogwarts siempre deberían poder engañar a los habitantes del colegio. Oxoxoxoxoxo. Mientras McGonagall, sin darse cuenta, entraba sola en el castillo, Lupin, tras observar atentamente su pequeña brújula plateada, condujo a Gaara de vuelta al terreno que rodeaba el gigantesco edificio. El harapiento profesor pensó que sería agradable reunirse de nuevo con Hagrid para un almuerzo ligero, con el pretexto de entregarle otro mensaje al semigigante. Lupin esperaba que Gaara fuera tan poco iniciado en la cultura mágica que no supiera que había muchas maneras más sencillas de pasar mensajes entre profesores. Sin embargo, cuando la pareja llegó a la cabaña por segunda vez ese día, pasando junto al solitario perro jabalí con el mismo entusiasmo que antes, era evidente que Hagrid no estaba en casa. Remus intentó mirar por una de las ventanas de la cabaña, pero al estar tan empañadas y agrietadas, no pudo ver ninguna silueta amenazante que indicara que Hagrid pudiera estar allí. Aún más curioso, a lo lejos, cerca del límite del bosque prohibido, se encontraba, por pura casualidad, una clase de tercer año de cuidado de criaturas mágicas, sin nadie que la atendiera. Al parecer, su profesor no había aparecido, a juzgar por su evidente desidia. Al acercarse, quedó meridianamente claro que la clase mixta de Gryffindors y Slytherins no había visto ni rastro de su profesor desde su llegada después del almuerzo. Sin otra opción que dejar a un grupo de 14 años a su suerte, Lupin decidió hacerse cargo de la clase por el momento, hasta que Hagrid regresara a McGonagall y la inspectora abandonaran el castillo. Mientras Lupin controlaba a la clase sorprendida y trataba de aprovechar el conocimiento limitado que tenía sobre las criaturas mágicas que no eran él, Gaara se movió para pararse en la parte de atrás de la clase, sabiendo muy bien que no necesitaba tomar notas del abrumado profesor de defensa contra las artes oscuras. Además, ya había escuchado más que suficiente de ese hombre ese día y haber tenido que escuchar voces demoníacas en su cabeza divagando sobre asesinatos y carnicerías durante una década le había enseñado algunas cosas, entre ellas que tenía poca paciencia para divagaciones. Eso, y que había aprendido que no era un caníbal, lo que había sido un gran alivio para los ciudadanos de Suna y una gran decepción para el monstruo en su cabeza. Oxoxoxoxoxo. Ah, director.
El señor Hagrid me estaba contando todo lo que ha estado sucediendo últimamente en el colegio. Ha sido fascinante. ¿Así que has visto las ortigas detrás del muro? Debo admitir que le he cogido un gusto especial al té desde que la profesora Trelawney me lo enseñó. Dumbledore casi se sintió ofendido por una estratagema tan simple. Confiaba en Hagrid tanto como en Severus, quizá incluso más. Bueno, creo que tendré que verlos en mi próxima inspección, cuando sea que llegue. El tiempo apremia. No te vas, ¿verdad? Bueno, es una lástima, pero tengo otros deberes que atender hoy. Antes de irme, creo que debería preguntar, dado que no he tenido suerte con el asunto, si podría decirme dónde está ese estudiante transferido. ¿Cómo se llamaba? ¿Gaara? Sí. Solo quería hablar con el chico, asegurarme de que se está adaptando bien, pero no parece estar por ningún lado, o mejor dicho, parece haber estado en todas partes. ¿Hay algo que deba saber, aunque solo sea para que conste en acta? Su dedicación a un joven estudiante brillante es un soplo de aire fresco, señor Morbidus. Como puede imaginar, cualquier estudiante que empieza tarde en Hogwarts seguramente tendrá dificultades para alcanzar a sus compañeros por sí solo, empezó Albus, pero fue interrumpido con bastante brusquedad. Precisamente por eso, el propio ministro de magia y yo nos hemos interesado personalmente en este asunto tan inusual. Morbidus parecía querer continuar, pero también fue interrumpido. Por eso se decidió brindarle ayuda adicional de vez en cuando para que alcance los excelentes estándares que deseamos que todos nuestros estudiantes alcancen. Hoy ha estado con el profesor Remus Lupin, como seguramente habrán oído. Hasta ahora, ha sido de gran ayuda para el chico, como estoy seguro de que a ustedes y al ministro les alegrará saber. Así es, pero sería un grave error de mi parte no pedir pruebas de esto para tranquilizar al ministro Fuge. Bueno, no hay problema. Con gusto te mostraremos pruebas. Albus era un maestro en los juegos, pero eso no significaba que no se divirtiera con ellos. Colgar cosas para que gente como el inspector las criticara era un placer irresistible. Te enviaré personalmente sus calificaciones por lechuza para que veas cómo le hemos evaluado. Te sorprendería lo que podemos hacer en tan poco tiempo. Seguro que sí. Morbidus parecía enfriarse a cada segundo, con la mirada cada vez más oscura, como la de un Snape. Pero no sería más eficiente si conociera personalmente al chico, ya que he recorrido todo este camino. Ni se me ocurriría retenerte, muchacho. Eres un hombre importante en el ministerio y no podría privarlos de tus servicios por una simple trivialidad. Ni lo pienso. Dumbledore ya se había divertido, así que despidió al intruso. Albus se encargaría de Gaara él mismo, como le pareciera oportuno. Hacía mucho tiempo que no sentía pleno respeto por el gobierno, y la última guerra mágica había demostrado que juzgaba mejor a las personas que un grupo de políticos. Sí, sí, ganas. Estoy seguro de que tienes razón, así que me someteré a tus órdenes y esperaré con impaciencia esos resultados. Si no continúan con sus excelentes mejoras actuales, estoy seguro de que el ministerio podrá tomar medidas para aliviar la carga de trabajo de tu personal. En un tono más pesimista, me temo que los dementores tendrán que permanecer indefinidamente en los terrenos de la escuela y podrían tener que modificar sus patrones de patrullaje en las próximas semanas para reforzar la seguridad. Por supuesto, se te notificará a su debido tiempo. Gracias. Bueno, creo que será mejor que me vaya. Ha sido un placer, director Dumbledore. Por favor, vuelve a visitarnos, Enric. El inspector vaciló un poco al oír al anciano burlón usar su nombre de pila con irrespeto. Sin duda, no volvería a la escuela si podía evitarlo. Demasiado lío cuando podría haber enviado a cualquier número de sus trabajadores a investigar a los dementores y al chico invisible. Mientras sus patas de araña trepaban la empinada colina que conducía al castillo, hacia la puerta principal por la que planeaba salir igual que había llegado, Morbidus reflexionaba sobre cómo informar de sus hallazgos al ministro. Que Black, o alguna otra entidad, hubiera estado matando a los dementores apostados era preocupante, pero al menos podía decirle a Cornelius que este niño Gaara, aunque sospechoso en varios sentidos, no representaba una amenaza inmediata y, por lo tanto, era lo suficientemente insignificante como para dejarlo de lado hasta más adelante, cuando pudieran contactarlo con seguridad para introducirlo en la burocracia. Una tarea que, sin duda, no tendría que realizar él mismo. Probablemente incluso podría conseguir que la insufrible Umbridge lo hiciera. Cualquier cosa con tal de que dejara de hablar de marcar hombres lobo y quitarles el trabajo a las personas de la Tierra o lo que fuera que intentara hacer pasar en el Wizengamot.
Ahora que estaba en lo alto de la colina, mirando a un lado a Albus Dumbledore, probablemente felicitando a su torpe ayudante de distracción, Rubeus Hagrid, y al otro lado de la colina, justo al pie de la pradera que se unía al bosque oscuro, vio una clase de adolescentes apiñados, sin supervisión, mientras dos de ellos parecían estar teniendo una discusión bastante violenta. Mirando más de cerca, por encima de sus gafas y entrecerrando los ojos, vio que uno de los niños que discutían era un niño de pelo negro que guardaba un asombroso parecido con las fotos de Harry Potter que había visto en el archivo. Y el otro estaba bastante alejado de los estudiantes de aspecto bastante típico que rodeaban la acalorada discusión. El más bajo de los dos tenía el pelo rojo escarlata, llevaba una mochila a la espalda casi tan grande como él y guardaba un silencio absoluto. De repente, el chico Potter aparentemente se había vuelto loco y sacó su varita antes de lanzar un hechizo al pelirrojo. Morbidus no dudaba de que, de alguna manera, el chico que había estado buscando todo el día había terminado justo ante sus ojos, a punto de ser maldecido por el niño que sobrevivió. El pobre transferido, probablemente un hijo de mugles a juzgar por no haber sacado la varita inmediatamente para defenderse, ni siquiera intentó esquivar la maldición. Morbidus había estado observando el intercambio con una sonrisa burlona hasta el lanzamiento, pues parecía que el niño era en realidad un estudiante nuevo e inexperto que no figuraba en los registros de nadie, probablemente debido a un hogar abusivo que resultó en la lesión por silenciamiento. Las obvias intrigas de Dumbledore podrían atribuirse a su paranoia. Nada de qué preocuparse en estos tiempos oscuros. Después de lanzar la maldición de bajo nivel de la varita de Harry Potter, sus impresiones y prioridades cambiaron radicalmente, ya que ante sus ojos, el niño que no había sacado su varita ni siquiera levantado un dedo, de alguna manera ordenó a lo que parecía ser agua fangosa o arena que saliera de la botella en su espalda y formara un escudo grueso e inquebrantable para protegerlo por completo. La pelea pronto se intensificó hasta que Potter disparó muchos hechizos inútilmente contra el escudo que los bloqueaba desde cualquier ángulo antes de apartarse para que el niño que creía ser Gaara pudiera disparar uno o dos hechizos significativamente más grandes y amenazantes. Este ciclo se repitió un rato, y lo extraño del chico que controlaba la arena con tanta facilidad y destreza, aparte de que controlaba la arena, era que parecía tener muy poca habilidad en los duelos. Sus hechizos eran toscos, su manejo de la varita y sus conjuros eran descuidados, y su forma y postura eran simplemente incorrectas. Pero aún así, el chico parecía casi aburrido, ya que la arena bloqueaba todos sus ataques, incluso uno que el vencedor del Señor Oscuro envió volando para golpearlo en la nuca. Enric Morbidus observaba con creciente alarma y fascinación, todo ello sin que Dumbledore se diera cuenta. Oxoxoxoxoxo. Un tiempo antes de que estallara el desacuerdo, Lupin se encontraba al frente del grupo de estudiantes, enfrascados en una conversación informal sobre lo que algunos de los más aplicados habían estado aprendiendo ese año, mientras esquivaba preguntas sobre por qué había estado recorriendo la escuela con Gaara o quién era ese hombre alto y aterrador. Posiblemente la estudiante más aplicada fuera de Ravenclaw, Hermione Granger no estaba al frente de la clase hablando con el profesor Lupin como podría haber disfrutado, sino que se tomaba un merecido descanso junto a Harry y Ron al fondo. Bueno, se merecía el descanso. No estaba tan segura de que Harry y Ron debieran haber sido los primeros en intentar hablar con un profesor dispuesto a repasar el material básico que sin duda no habían escuchado. Era sorprendente que su amigo pelirrojo esperara a probar con su falta de apuntes y de escucha. De verdad que lo era. Hermione estaba un poco preocupada cuando Hagrid, quien había estado tan preocupado todo el trimestre por su apariencia y profesionalidad para ser respetado como profesor, llegó tan tarde a su clase. Empezaba a preguntarse si debía ir a preguntarle a un profesor qué estaba pasando, aunque casi con toda seguridad sería odiada por el resto de la clase de Gryffindors y Slytherins por desperdiciar su tiempo libre, cuando apareció precisamente el profesor Lupin, seguido de Gaara. Lupin, tras determinar la situación, se había ofrecido a dar clase un rato hasta que el profesor Hagrid regresara, ya que no tenía otros compromisos urgentes, lo cual era extraño, ya que no dejaba de mirar su reloj de plata cada pocos minutos mientras hablaba. Hermione no pudo evitar sentir lástima por el profesor, que había envejecido prematuramente, pues pronto se hizo evidente que no podía dar una clase interesante tan alejada de su especialidad. Así que, en lugar de eso, reunió a algunos de los estudiantes más interesados y les habló mientras los demás se quedaban conversando. A Hermione no le interesaba la conversación de Ron y Harry sobre la próxima temporada de Quidditch y el Mundial de Verano, así que se dedicó a observar los diversos grupos de alumnos.
La mayoría de los Slytherin estaban apiñados como pingüinos, lanzando miradas fulminantes a los demás solo de vez en cuando. También había un par de Slytherins en su propia burbuja, que ella sabía por experiencia que eran los Slytherins más amables, los que no maldecían tanto al hacer trampa y quizá no compartían las mismas ideas puristas. Por lo que ella sabía, incluso había algunos mestizos e hijos de mugles en Slytherin, lo que significaba que estaban bajo constante amenaza. Al girarse hacia unos Gryffindors que se habían sentado y sacado una baraja de cartas, abrazándose con fuerza para protegerse del frío que los invadía desde el suelo, su cabeza dio un respingo que le dolió el cuello al creer que veía algo ridículo en ese último grupo. Pero he aquí que lo absurdo y extraño, incluso en un mundo mágico, sucedió. Vio a Draco Malfoy entre los Slytherins más amables. El chico asqueroso que antes había liderado su propio grupo de puristas de sangre, incluso con matones siguiéndolo a todas partes, ahora estaba con los marginados. Claro, ella y todos los demás habían notado que Malfoy era visto cada vez menos con sus amigos habituales, y Crabbe y Goyle habían dejado de salir con él hacía siglos, pero la disparidad nunca había sido tan evidente cuando una de las miradas maliciosas del cuerpo principal de Slytherin se dirigió directamente a Malfoy. Hermione buscó con la mirada de Gaara, quien se había acercado con Lupin, pero se había detenido en seco al fondo, con la misma expresión plácida, casi enfadada, en su pálido rostro. Lo vio a cierta distancia, mirando el bosque sin pestañear durante más tiempo del que ella misma podía observar, y decidió intentarlo de nuevo. Desde el desafortunado intento de interrogar a Gaara aquella noche en la enfermería, sentía que éste les tenía cierta enemistad a los tres. Era difícil estar seguro, ya que el pelirrojo trataba a casi todos con esa extraña sensación de distanciamiento emocional. A pesar de la mala relación entre ellos, Hermione aún quería ayudar a Gaara a integrarse mejor en el colegio. Recordaba sus primeras semanas en Hogwarts, cuando era una marginada y una sabelotodo, y quería evitarle eso a Gaara. Incluso Draco parecía haberlo abandonado, como había implicado su separación anterior, y con esta distancia física y metafórica entre ellos, incluso ahora en esta clase, comprendió que era el momento adecuado para mudarse. Al dar el primer paso, oyó un grito y un alarido al frente de la clase, seguido rápidamente por la figura del profesor Lupin sujetando a Neville Longbottom y gritando al resto de la clase que llevaría a Neville a la enfermería y que todos los demás debían quedarse donde estaban hasta que él regresara. Hermione vio cómo Lupin luchaba por correr con el considerable peso de un corpulento chico de 14 años en brazos cuesta arriba, y decidió no cuestionar qué le había sucedido a su compañera de casa. Neville se lesionaba tan a menudo que hacerlo de forma constante era inalcanzable. Aún así, no podía ser buena señal que Lupin estuviera tomando la ruta más directa y difícil a la enfermería. A la morena no se le escapó que, mientras se marchaba a toda prisa, Lupin parecía haber insistido en que todos debían quedarse allí. Probablemente se refería a de Gaara, quien había estado dando una clase errante todo el día. Hermione estaba bastante libre de envidia como para preguntarse si tenía algo que ver con el inspector que había estado haciendo averiguaciones sobre la escuela y la nueva estudiante transferida. Tal vez los 2 últimos años de su agitada educación la estaban volviendo paranoica. Tras la interrupción, todos volvieron a su conversación mientras Harry y Ron se esforzaban por ir al frente de la clase para averiguar qué le había pasado a Neville. Hermione continuó hacia Gaara, quien había sacado un libro de algún sitio y lo leía, en silencio. Verlo con libros tan a menudo había convencido, en cierto modo, al otro lector de que Gaara podría ser una buena persona, ignorando su primer encuentro real en la enfermería. Y que solo necesitaba una oportunidad para alejarse de todos esos fanáticos de Slytherin. A pesar de sus nobles intenciones e insistencia, así como de sus intentos por abordar un tema agradable, Gaara la ignoró por completo. Solo se dio cuenta de que hablaba consigo misma después de 5 minutos, cuando Gaara, que había estado leyendo todo ese tiempo, marcó su lugar al principio de un nuevo capítulo y movió el libro a su espalda, debajo de su calabaza donde aparentemente guardaba una bolsa, y continuó ignorándola con la mirada perdida. Cualquier persona normal habría interpretado su desinterés por conversar como una señal para rendirse, pero como la Gryffindor tan trabajadora que era, Hermione recurrió a las pocas palabras de lenguaje de señas que conocía de pequeña y había encontrado un libro interesante al respecto. Su conclusión fue que el mudo Gaara debía de haberse ofendido todo este tiempo porque nadie había intentado comunicarse con él en el lenguaje adecuado y, en cambio, había confiado en su habilidad con la arena, lo cual seguramente debía ser agotador para él considerando el peso de la arena y la complejidad de controlarla con tanta precisión, sin varita ni palabras.
Si respondía, lo cual en su mente era casi seguro dada su impecable lógica, se pondría a estudiar para que tal vez pudiera abrirse a ella. Ella se acercó a él y se disculpó por su insensibilidad, pero él no dio señales de haberla escuchado. Sus ojos ni siquiera registraron su presencia. Cuando se llevó la mano al pecho e hizo la señal de hola y perdón, la mirada de Gaara finalmente reaccionó siguiendo sus manos con atención y arqueando una ceja. Sonrió radiante, creyendo que finalmente lo había destrozado, pero tras unos instantes en los que no ocurrió nada más, la mirada de Gaara volvió a su mirada fija en el horizonte y ella casi se quedó sin ideas. Solo quedaba una cosa por hacer: ser creativo. Después de todo, tal vez todo lo que el solitario y vulnerable Gaara necesitaba, dado que parecía un poco más joven de lo que decían, era un abrazo. Acercándose a Gaara, lo rodeó un poco, buscando la mejor manera de iniciar el contacto físico no solicitado y seguramente inesperado, y decidió que un pequeño abrazo lateral no sería demasiado intimidante para Gaara. El Slytherin mudo no parecía haber recibido muchos abrazos antes y no quería asustarlo. Él no movió un músculo cuando ella se acercó, y tampoco se movió cuando sus brazos se extendieron por delante y por detrás. Ni siquiera movió un músculo cuando, al intentar abrazarlo, se encontró con una violenta pared de arena que pareció surgir de la nada y la empujó hacia atrás al menos 2 metros, dejando la boca arriba. Durante todo ese tiempo, Gaara no se había dado cuenta de nada. Había estado en sus pensamientos, intentando averiguar si había recordado separar la ropa que había dejado en su habitación con Draco. No confiaba en que los elfos domésticos lo hicieran por él, ya que no parecían muy listos, y no quería que su camisa se manchara accidentalmente. Solo salió de sus cavilaciones cuando oyó un fuerte grito. El Hinchcriki estaba molesto por estar distraído, pues ya lo había molestado la chica de Gryffindor que se le cruzó por delante e intentó copiar una de sus señales con las manos, por lo que pudo ver. Oye, idiota. Pide perdón ahora mismo. Harry echaba humo mientras se acercaba a Gaara, quien seguía ignorándolo a él y a todos los demás en la clase que se habían girado para mirar al chico cuando oyeron y vieron cómo el muro de arena apartaba a Hermione de él. Ron estaba ayudando a Hermione a ponerse de pie, que aún temblaba bastante tras la inesperada agresión de Gaara. Intentó explicarle que en realidad todo era culpa suya y que había sido demasiado atrevida y había asustado a Gaara, pero la ignoraron una vez más. Discúlpate con Hermione ahora mismo. Le gritó Harry a Gaara, quien finalmente se había girado para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La única respuesta que obtuvo fue una inclinación no verbal de la cabeza, indicando que Gaara aparentemente no entendía que había hecho mal. Harry se enfureció más de lo que había estado en mucho tiempo ante la indiferencia de Gaara por la seguridad de su amigo y sacó su varita. Crees que puedes hacer lo que quieras porque el profesor Lupin te ha estado dando un trato especial y ayuda extra, pero no te lo mereces. Dios mío, eres tan imbécil que ni tu propia casa de serpientes puede soportar estar cerca de ti. Tenías un amigo aquí y, de alguna manera, incluso Malfoy, de entre todos, te encontró demasiado repulsivo para soportar estar cerca. ¿Y ahora crees que está bien golpear a mi amigo cuando intentaba ser amable contigo? Aunque Gaara se había girado hacia él, ya no prestó atención a lo que Harry decía. En cambio, se preguntaba por qué había sacado arena. Quizás Shukaku había repelido algo y Potter se había ofendido por alguna razón. Podría ser. Aún así, cuando alguien lo amenazaba, con una varita o un kunai, Gaara no se lo tomaba a la ligera. Sobre todo porque esta era la situación perfecta que Shukaku querría aprovechar para tomar el control si no estaba en guardia.